Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora del lugar que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia, lo ubican en Instagram como @rom.dogtrainer. Cuéntanos, Roman, ¿qué tenemos para el día de hoy? Estabas ahí jugueteando con el audio, chamo, con los efectos. Sí, pero no sé, sabes que siempre que grabamos esto tiene una actualización y a veces mejora y a veces empeora. Entonces Mira, ahora empeoró. yo estoy muy emocionado con el episodio de hoy porque vamos a, de alguna manera, entrevistar a uno de mis referentes, en este caso, especializados en un punto específico de conducta, un problema específico de conducta, que además me parece, si no es el más difícil, coño, creo que es uno de los problemas más difíciles de atacar y de resolver, y que bueno, del cual tampoco se sabe demasiado. Obviamente, si las personas están viendo este video, ya vieron el título, saben quién es, pero le vamos a dar la bienvenida, nada más y nada menos que a Moira Hergenlein. No, espero que haya pronunciado bien ese apellido. ¿Qué tal, Moira? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola chicos, ¿cómo están? Moira, muchas gracias por estar acá. Bien pronunciado el apellido, está súper Bien bien. pronunciado, bravo. Me Wow. imagino que todo el mundo puede pronunciar con Hergenleitner o cualquier cosa, es como... Pero es alemán, ¿cierto? Ya no dejaba ir después de 40 y casi 2 Me años. imagino. Sí, obviamente. Tiene que pasar, obviamente, tiene que pasar. Es como, ya, vale, di lo que tú quieras. Los años de preparación en el colegio, me imagino que deben haberte ayudado para eso. Exactamente. Bueno, Moira, a partir de este punto yo le lanzo la pelota a Gustavo, porque obviamente tenemos una lista infinita de consultas, dudas, preguntas, interrogantes, cosas interesantes que queremos conversar contigo. Así que bueno, arrancamos contigo, que para nosotros también es interesante. Muchas gracias. Buenísimo. Espero resolver todas las preguntas. Vamos a ver qué pasa. Vale, Moira, mira, te cuento un poquitito. Nosotros por lo general, bueno, habrás visto que dentro del mundo de la educación canina, por lo general los profesionales vienen de diferentes áreas, ¿sí? O empezaron siendo gastrónomos o, no sé, abogados, etcétera, y van haciendo como el viraje. Y por lo general solemos hacer esa pregunta de cómo llega la gente a dedicarse a esto. Es decir, cuál es como la ruta, un poquito con los orígenes de la historia. Entendemos que tú eres de las pocas entrevistadas que tenemos que desde pequeñita empezó con temas de perros, por la carrera que estudiaste, ya nos vamos a comentar un poquitito más, pero de todas maneras, sí nos gustaría como conocer tus orígenes, cómo llega Moira al mundo de la educación canina y más importante todavía a este área tan específica de los problemas asociados a la separación, que eso es ahí donde tenemos ahí como más preguntas que respuestas, pero nos gustaría conocer como esa historia. ¿Qué nos puedes contar? Perfecto. Bueno, intentaré mantenerlo lo más breve posible y no irme por las ramas, pero partir desde cuando era pequeñita, estamos hablando de 6 años, 5 años quizás de edad, en los cuales, a la edad en la cual siempre quise trabajar con animales. Recuerdo que tenía estos álbumes que tú pegas distintas calcomanías y donde aparecían preguntas de ¿qué quieres ser cuando grande? Y la respuesta era veterinaria. Y bueno, a eso ingresé una vez que terminé el colegio y al atravesar o al vivir todo el proceso de convertirme en médico veterinario, me fui dando cuenta que en realidad, independiente de que quizás la clínica u otros aspectos de la veterinaria fueran interesantes, no era necesariamente lo mío. Y que quizás el haber escogido la medicina veterinaria como carrera era porque era lo que más se acercaba a estar con animales o a estar conectada con animales de cierta manera, al menos en ese momento, en ese año o en esa época en el mundo, o en Chile específicamente, donde me formé. Y con el tiempo, una vez que terminé mi carrera, me di cuenta que lo que me interesaba muchísimo era el comportamiento canino. En esa época no había muchas oportunidades para poder formarse en algo relacionado con el comportamiento. ¿No es cierto? Por lo tanto, independiente de que no necesariamente los perros eran mi foco final, era una de las formas más fáciles de entrar al mundo del comportamiento. Por lo tanto, me formé como adiestrador canino. Y trabajé muchos años, probablemente ustedes ya lo saben, así es como conocí a Román en algún momento a través de mi antiguo negocio o empresa, Educación Canina, en la cual trabajé muchos años trabajando con comportamiento en general.
en esa época, además, la medicina veterinaria o el ser un profesional de medicina veterinaria estaba bastante complicado en Chile. No era una actividad que era muy fácil de mantener y poder sustentarse uno mismo desde el punto de vista económico. Por lo tanto, había que buscar distintas alternativas y ser un poco más creativo. Una vez después de haber estado años trabajando en comportamiento, sentí la necesidad de hacer un pequeño giro. Una de las razones por las cuales ingresé en el tema de la ansiedad por separación, aunque suene indirecto a o no necesariamente lo que quizás a otros les gustaría oír, fue porque me gustaba mucho viajar y quería tener la posibilidad de no tener raíces en ninguna parte y poder trabajar de manera online, que no es algo que era muy común antes de la pandemia y ahora todo el mundo lo hace independiente del tipo de trabajo o de especialidad a la que te dediques, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo no era algo que se viera muy, muy común. Por lo tanto, esa fue una de las principales razones iniciales. A lo largo del proceso de convertirme en adiestrador certificado en ansiedad por separación, me fui dando cuenta que uno de los grandes focos de este trabajo es la relación con los humanos. ¿Por qué? Porque se trabaja online, ¿no es cierto? Yo no trabajo con el perro, o no veo al perro, el perro nunca me conoce. Y me fui enamorando de ese aspecto, porque me fui conociendo a mí misma un poquito más, ¿no es cierto?, a lo largo de los años y me fui dando cuenta de que una de las cosas en las que realmente ando bien y es una de mis fortalezas y es algo que realmente disfruto, es el trabajar con la parte humana de la relación perro-animal. Y por último, creo que el trabajo de ansiedad por separación, como van a ver probablemente a continuación en las distintas preguntas que vamos a cubrir, es que es un trabajo súper detallado y súper analítico. Y eso es algo que disfruto personalmente y es algo que se me da bastante fácil. Por lo tanto, funcionó perfecto y fue la combinación perfecta y aquí estoy, años después, siendo una especialista en ansiedad por separación. Está buenísimo eso, ¿no? El trayecto es como bien, igual es bien peculiar dentro de lo, podríamos decir como lo esperable de una persona que tiene un background veterinario y se llama, me gusta el comportamiento, que fue por ahí. Es decir, ¿sabes qué? Voy a buscar la especialidad que me ayude a sustentar el estilo de vida que yo quiero, que es una decisión que, tú sabes, como que muchas veces pensamos como en esta cosa vocacional de, esto es lo que me apasiona, pero no pensamos también como en, bueno, cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar, ¿no? Que también yo creo que es un elemento súper relevante a la hora de escoger una profesión o un oficio o lo que sea. Y me parece súper interesante que ese haya sido como el llamado, es decir, no es que, y que además, no sé si porque tenemos tan instaurado como cultura esto de escoger algo porque me gusta la ejecución de este oficio y no pensar más bien de, primero, en qué soy bueno o que también a veces es como, no, pero ¿por qué vas a escoger algo que en lo que eres bueno si no te gusta? Es como, bueno, de repente le puedes agarrar cariño precisamente porque eres bueno en ello, ¿no? Y está bien también. O sencillamente porque te proporciona el estilo de vida que quieres llevar. Y eso me parece fantástico. Creo que no hemos tenido un invitado que nos diera eso como motivo, que está buenísimo, me parece genial. Ya es como súper, no sé si es como exótico, no es frecuente, ¿no? Definitivamente creo que cuando uno es más joven es fácil romantizar las profesiones, ¿no es cierto? Pero a lo largo de los años, en la medida que uno va creciendo, se va dando cuenta que hay distintos factores prácticos que hay que considerar dentro de una profesión, desde tener la habilidad, desde que te permita llevar una calidad de vida en la cual se sienta satisfecho y que pueda aportar a tu familia, que puedas pagar las cuentas, etcétera, pero a la vez que lo disfrutes, ojalá, principalmente. Creo que, y es en algo que estaba indagando el último tiempo, bastante es el encontrar tu propósito, y creo que el propósito es un conjunto de dos grandes aspectos. Uno, en encontrar algo para lo que eres bueno, naturalmente, porque ¿para qué te vas a esforzar en algo que eres malo naturalmente y que quizás nunca vas a ser bueno? Es decir, obviamente puedes intentarlo si lo disfrutas y puedes tratar y puede ser un hobby, pero para encontrar un propósito, algo con lo que aportar a la sociedad, encontrar algo en lo que naturalmente eres bueno y además algo que disfrutas hacer al mismo tiempo, es la mezcla perfecta, la receta perfecta para encontrar algo que realmente te llama y que es un propósito y en el que puedes trabajar para seguir mejorando y contribuir a esta sociedad, que es al final el objetivo, creo. Claro. Igual me parece muy interesante como este concepto japonés del Ikigai, ¿no? Que como que reúne un poco
esas dos variables, más dice, bueno, ¿qué te puede sustentar económicamente para que tengas una vida decente, ¿no? Y lo último, creo que si no me acuerdo, que la última variable era como qué necesita el mundo, ¿no? Porque de repente tú quieres hacer algo y eres bueno en algo, pero nadie lo necesita, es como, no lo vas a lograr, ¿no? Entonces, como eso, ¿no? Entender qué necesita el mundo. Y esta última reflexión voy a aprovechar de ya entrar en materia, a hilarlo con este punto al que llegaste, es por qué, además del motivo bueno, déjame sustentar este estilo de vida y que puedo hacer este trabajo online, eh, ¿cómo te diste cuenta que la ansiedad por separación era una necesidad en el mercado, ¿no? O que habían personas que estaban tal vez teniendo dificultades con sus perros, que en este punto en particular de la conducta, que igual es hiper complejo. Creo que esa pregunta tiene distintas partes, la respuesta tiene distintas partes. La primera es algo, cuando te das cuenta de cosas curiosas que pasan en tu vida y que se repiten, que quizás por alguna razón se repiten para que aprendas algo de ellas, es que a lo largo de mi carrera, en distintos momentos de mi carrera me he encontrado en situaciones donde lo que quiero hacer no existe aún, o no existe la demanda, o no existe la conciencia de contratar ese tipo de servicio, y me he visto envuelta en crear la necesidad o en educar a la población sobre esa situación, hasta llegar a un punto donde cambiamos la página y ahora todo el mundo está normalizado, todo el mundo lo hace, lo conoce, y luego, al parecer, por alguna razón, llego al momento donde digo, ok, es el momento de cambiar carrera y hacer algo distinto, que todavía nadie hace. Ahora vamos a hacer... estar de pionera todo el rato, ¿no? Es como... No sé por qué, no es a propósito realmente, pero ha ocurrido en ambas ocasiones. Cuando comencé a trabajar con comportamiento canino en Chile, era muy difícil que alguien te contratara para trabajar, para educar a tu perro. No era algo que se viera comúnmente, no era algo que la gente asumiera como un costo necesario cuando adoptaba un perro. Pero con el tiempo, con los años trabajando con un maravilloso grupo de trabajo, logramos generar conciencia y cambiar las cosas. Obviamente no solamente nosotros, pero todos los que estábamos trabajando en el mismo rol y en el mismo ámbito. Con la ansiedad por separación fue más o menos lo mismo, fue algo que era algo distinto y sabía que, y obviamente existía el miedo detrás de, bueno, quizás nadie va a contratarme porque nadie sabe de esto, nadie lo está haciendo, o no es algo muy común, pero quizás esa también es la adrenalina y es la motivación de cambiar las cosas y de hacerlo un poquitito distinto. Eso por un lado. Por otro lado, conocí a Malena, mi mentora, con quien me formé a través de la PDT Chile. En ese momento teníamos la Asociación de Adiestradores Profesionales de Chile andando y organizábamos congresos anuales en los cuales en uno de ellos Malena nos visitó y ella dio una charla sobre ansiedad por separación, la cual encontré sumamente interesante, y después conversando con ella, ella me comentó, bueno, tengo este tipo de programa, este tipo de certificaciones, súper interesante, y me empecé a sentir interesada por el tema. Creo que encontré que era un tema de lo cual en ese momento se sabía muy poco, y había poca comprensión, muchos mitos alrededor de la situación y muy pocas maneras prácticas de ayudar a los tutores en ese ámbito. Y por último, creo que la última chispa que gatilló todo esto, todas estas decisiones, es que personalmente cuando veía, y me tocaba mucho ver perros o tutores que me llamaban porque su perro tenía ansiedad por separación, todavía cuando estaba en Chile. Y personalmente me sentía que no estaba dando las respuestas que ellos necesitaban. Y nos llevábamos súper bien, sí, los ayudaba en muchos aspectos, pero cuando llegaba el momento del final de nuestro programa juntos, me decían, sí, mi perro ha mejorado en esto, estamos perfectos, pero aún tiene ansiedad por separación. Yo me daba vuelta en toda la literatura y en todas las tareas y en todas las cosas que se supone que había que hacer, tratando de encontrar algo. Es como cuando lanzas la olla de tallarines a la pared y ves cuál se queda pegado, pero la verdad es que nada se quedaba pegado, o al menos no al 100%. Y sentí que ese espacio que había oscuro, de oscuridad, donde no sabía en realidad qué hacer, no sabía en realidad cómo ayudarlos, necesitaba cubrirlo con algo, porque me hacía sentir incómoda. No realmente darles las respuestas que necesitaban escuchar. Claro. Claro, y en ese sentido,
¿Dirías que todo el haberte formado como CSAT viene como a llenar o a dar luz en esa oscuridad que tenías? De todas maneras, de Por todas largo, se abrió el mundo. por Cuando largo. Ujú. empezamos las clases y empecé a trabajar y empecé a aprender, realmente fue como un wow, wow, era así, ahora todo tiene sentido. Ah, es por eso esto no tiene sentido, por eso esto otro no se debería hacer. Y fue alumbrando el camino de todas maneras. Y es una sensación súper agradable el poder, no sé si les pasa, me imagino que sí, cuando sientes que no estás entregando un servicio al 100% porque hay partes que no sabes y estás tratando lo mejor posible, pero sientes que realmente no estás dando lo mejor de ti porque no sabes eso, no lo sabes bien, el poder cubrir ese espacio y sentirte confidente y segura de que, ok, sí, sé cómo ayudarte, es una sensación súper rica, es súper satisfactoria. Bueno, qué bueno. Y ahí tengo, no sé si, Román, si tú quieres tocar, pero tengo 1000 preguntas en torno a esto, pero 10.000 Mil, preguntas, mil también, porque claro, obviamente. evidentemente yo creo que este modelo del trabajo de la ansiedad por separación, donde es principalmente online, fue muy innovador desde el inicio, lo que tú mencionabas. O sea, antes de 2020, pocos entrenadores estaban haciendo trabajo online, pero ya se venía trabajando en la ansiedad por separación con estos protocolos, digamos. Pero por otro lado, es decir, que no es algo nuevo, no es relativamente nuevo. Nuevo es, no sé, trabajar reactividad online, ¿ok? ¿Vale? Y sabemos que, bueno, que se puede también en cierta medida. Pero a lo que voy es, ¿cómo, qué vuelta le darías al por qué, a pesar de que es algo que tiene ya varios años, todavía hay tantos, pero tantos mitos en torno a esto? Porque todavía vemos profesionales, incluso, que recomiendan castración para el tema de la ansiedad por separación. O unas cosas que uno dice, o llega un segundo perro, que uno dice, oye, pero 2024, un segundo perro, castrar al perro. Es decir, ¿qué crees tú que perpetúa toda esta mitología que hay en torno a los problemas asociados a la separación? Hmm. Es una súper buena pregunta. No sé si tengo la respuesta. Ujú. Es una súper buena pregunta. Tengo que pensarla por un momento. Creo que tengo distintas teorías al respecto. Eh, una de ellas es que creo que toma tiempo cambiar. A los humanos nos toma tiempo cambiar. Y cuando vemos las cosas desde un punto de vista amplio, con una mirada abierta, claro, podemos ver que, no sé, y miramos la historia hacia atrás, podemos decir, ok, desde el 1900 al 1950 algo pasó y después cambió, pero tomó tiempo, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, 4 años, 3 años, 5 años, no es tanto tiempo en realidad. Y Ujú. las cosas han cambiado. Si nos enfocamos obviamente en lo negativo, vamos a encontrar millones de cosas que no están sucediendo de la manera que deberían, pero efectivamente ha cambiado, hay mucha más conciencia, hay mucho más, las personas están haciendo mucho más preguntas al respecto antes de básicamente cerrar los ojos y seguir al primer consejo que encuentran, lo cual encuentro que es súper bueno. Ese pensamiento crítico del tutor ha cambiado muchísimo porque hay mucho más recursos allá afuera y también están siguiendo mucho más su intuición. Existe una mirada mucho más responsable respecto a cómo atender a tu perro, cómo cuidar a tu perro. Por lo tanto, si la persona se siente incómoda respecto a algo que le dijeron que tenía que hacer, en vez de simplemente hacerlo, probablemente se lo cuestionen y consulten en algún otro lugar. No todo el mundo, pero creo que existe más de eso y eso Sí. creo que hay que ponerle atención a la parte positiva también. Ahora, volviendo a tu pregunta, además de que creo que las cosas toman tiempo en cambiar, creo que quizás antes, para mal o para bien, como no había acceso a Internet, como no había acceso a tanta información y a cualquier persona entregando información, era más fácil recurrir a un libro que alguien había escrito, que supuestamente una persona que sabía y famosa y con prestigio, y seguir la información de ese libro, ¿no es cierto? Ahora con Internet existe tanta información que a Ujú. veces cuesta poder discriminar qué información es la correcta y cuál es no la correcta. Y creo que tercera razón, lamentablemente, nuestra profesión no es una profesión, ¿no es cierto? Desde el punto de Ujú. vista de no hay alguna regulación específica que diga, ok, tú te titulaste como adiestrador Claro. canino o como especialista en comportamiento, por lo tanto, tú sabes lo que estás haciendo y te vamos a creer, ¿no es cierto? Puede aparecer cualquier persona que tiene un súper buen desplante en TikTok o en alguna red social y puede decir cualquier cosa y si la persona elige creer, bueno, eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Y creo que la última razón, voy pensando más a la vez que voy hablando, es que lamentablemente la ansiedad por separación es una condición que no necesariamente afecta a la persona directamente. Y como no es algo que afecta a la persona directamente, como lo es la agresión, por ejemplo, es Ujú.
tema que se puede dejar de lado por mucho tiempo y se puede buscar algo, soluciones que te ayudan a ti a sentirte mejor, pero no necesariamente a tu perro. Existe esa discordancia con la empatía de mi perro quizás no lo está pasando bien si lo hago de esta manera. Pero como me ayuda a mí a seguir con mi vida y mi vida ya es abrumante con la situación que está ocurriendo, entonces elijo ese camino. Por ejemplo, para hacerlo más práctico, más fácil de entender, si tengo un perro que está mordiendo a la gente afuera, que está mordiendo a mi pareja, que está mordiendo a mis hijos, es una urgencia, ¿no es cierto?, tomar medidas porque está afectando a terceras personas. Pero si tengo un perro que vivo en una casa donde los vecinos no me van a decir nada si mi perro llora, y dejo a mi perro solo porque tengo que ir a trabajar y mi perro llora por 8 horas, probablemente no va a ser una emergencia. Y si me dicen mételo en una jaula para que no haga más destrozos, quizás en mi proceso va a ser, ok, entonces eso me va a ayudar a que no haga más destrozos, no me va a salir caro, no pasa nada, lo voy a solucionar cuando tenga tiempo. Quizás esto me va a ayudar. Porque directamente no está afectando a alguien tercero. Por lo tanto, no se transforma en una urgencia y quizás en cuestionarme que las cosas no deberían hacerse de la manera que se están haciendo hasta que se transforma en una urgencia para mí, hasta que alguien me dice, te vamos a echar de tu departamento si es que tu perro sigue ladrando. Claro. O si tengo que pagar destrozos de la casa todos los días y se está haciendo tan caro que no puedo seguir pagando, etc. Entonces creo que hay un poquito de todo eso, espero que tenga sentido. Sí, sí, creo que efectivamente es como un tema como multifactorial. Son diferentes elementos que se van mezclando, pero sí me gusta mucho esto que intentas rescatar de que hay tutores, yo le llamo tutores conscientes. Hay como otro nivel de conciencia en donde, oye, esta información la cuestiono, la critico, si algo me incomoda lo que me están recomendando, me lo voy a cuestionar antes de aplicarlo ciegamente. Y yo creo que ese es un punto que hay que reforzar, que a nivel cultural ha habido como un cambio y la gente cuestiona un poco más lo que está recibiendo. No todos, pero bueno, pero estamos en ese proceso. Yo creo que es importante. Yo le llamo tutores conscientes. Tienen otro nivel de conciencia con respecto a las recomendaciones o el contenido que reciben. Exactamente. Ahora. Perdón, y por otro lado, creo que también existe un tema en que lo de las especialidades o lo de empezar a enfocarte en un cierto punto o en un cierto aspecto dentro del comportamiento es algo bastante nuevo, ¿no es cierto? Antes existía, bueno, nos trabajamos todos, ¿no es cierto? Es como el médico general y las especialidades. Por lo tanto, si tú eres un médico general, probablemente no sabes en detalle, pero muy, muy detalle, hacer ciertas cosas, pero sabes mucho en aspectos generales, ¿no es cierto? Y eso impide quizás poder actualizarte en ciertos detalles de cómo ciertas cosas o ciertos aspectos van avanzando. Porque muchos, demasiado, no te alcanza el tiempo, no te alcanza la habilidad para poder mantenerte actualizado en todos los mínimos detalles. Por lo tanto, muchas veces, sin tener una mala intención y no a propósito, los consejos que se entregan no son los consejos más actualizados, sobre todo en ansiedad por separación. Y en muchas ocasiones no existen especialistas a los que la persona pueda referir o los que pueda derivar para que puedan ayudar en ese aspecto. Y por hacer lo mejor posible, doy consejos que no necesariamente son los más adecuados o los más actualizados a la fecha. Muchas personas, muchos de mis clientes llegan a mí, de estos tutores conscientes a los que te referías tú, Gustavo, comentándome que les dejaron ciertas tareas y me cuentan con caras de culpable y me dicen, pero no lo hice porque no quería hacerlo. Y yo le digo, bien, qué bueno, ¿por qué no lo vamos a hacer? No te preocupes, porque los veo que les cuesta contarme la verdad, me cuentan la verdad pero avergonzadas, esperando que les va a llegar un reto de mi parte. Y le digo, no, nunca va a haber un reto de mí, nunca. Aunque hayas hecho algo que yo habría hecho distinto, no. Pero eso no lo vamos a hacer así, que no te preocupes. Vale, mira, buenísimo. Y ahí como entrando un poquitito como más en materia, creo, y aquí te voy a hacer una pregunta, creo que uno de los temas más frecuentes es que no se entiende qué es la ansiedad por separación. Y cualquier cosa que haga el perro cuando quede solo, ¡pam!, se le pega el rótulo, es que mi perro tiene ansiedad por separación. Entonces, si pudiéramos como entrar como a definir para que toda la gente que nos esté escuchando diga, ah, es esto, ¿qué diríamos? ¿Qué es la ansiedad por separación? Y antes de que respondas eso, Mario, quiero hacer un pequeño apéndice de de esa pregunta de Gustavo, que también es cuando el perro, por ejemplo, tiene temas con la proximidad, ¿no? El estar, a pesar de que el guía esté ahí presente y está 2 metros de distancia, el perro no logra
como manejar esa situación también, ¿no? Le pegamos pum, ansiedad por separación. Entonces, como que todos esos problemas en donde el perro se queda solo y tiene problemas, ansiedad por separación. El perro no está el guía, ansiedad por separación. El perro está el guía, pero no puede estar lejos, ansiedad por separación. Entonces, quiero añadir ese punto también para que podamos ir como precisando. De todas maneras, y es una pregunta súper buena y también súper necesaria que hay que hacerse, porque volviendo al mismo aspecto de por qué todo esto todavía no se entiende bien, por qué todo esto está desregulado, es que conectado a eso, la terminología no está unificada, no está estandarizada. Por lo tanto, en distintas partes del mundo, en distintos países, en distintas conversaciones, en distintos ámbitos, veterinarios versus adiestrador, etcétera, existen distintas maneras de etiquetar la misma situación. Entonces existe, y como no existe unificación, obviamente se presta para error, se presta para confusión. Por lo tanto, de la manera en que me gusta empezar a organizar esta información de manera clara y simple, es que existe algo, imagínense un gran quitasolo, un gran paraguas, donde, que lo llamamos comportamientos relacionados con la separación. ¿Okay? Eso es lo más grande, es lo primero. Y los comportamientos relacionados con la separación son todos los comportamientos que un perro realiza cuando se queda solo, sin humanos presentes, y que son indeseables para el perro y o para el humano. ¿Okay? Dentro de estos comportamientos podemos encontrar muchos. Por ejemplo, puede ser vocalizar, puede ser defecar, orinar, vomitar, puede ser destruir objetos, intentar escapar, puede ser... ¿qué más? Puede ser deambular, si es que genera algún tipo, ya sea para el perro o para la persona, algún tipo de efecto indeseado. El tema está en que todos esos comportamientos que les acabo de nombrar son inespecíficos, ¿no es cierto? Un perro puede ladrar por un montón de razones. Puede ladrar porque vio algo que estaba afuera y se puso a ladrar y después la situación se fue y el perro se quedó en silencio. El perro puede orinar porque no sabe, todavía no ha aprendido donde a mí me gustaría que él hiciera cuando yo no estoy en casa. Puede ser porque está aburrido, porque es una raza que necesita mucha actividad mental y física y no se la estoy entregando porque está muchas horas sola, etc. Por lo tanto, como no existe un consenso, perdón, me adelanté, vamos a volver a algo. Todos estos comportamientos son específicos, por lo tanto, para poder determinar si algo es ansiedad por separación o no, lo que tengo que encontrar es cuál es la causa subyacente, cuál es la causa para realizar estos comportamientos. Y hay muchas causas que podrían generar estos comportamientos. Y ya les di algunos ejemplos, ¿no es cierto? Una de ellas es, por ejemplo, cuando ocurren situaciones afuera que el perro, a las cuales el perro reacciona, por ejemplo. Puede ser falta de educación, puede ser que el perro es un cachorro, puede ser problemas médicos que están generando que el perro actúe de cierta manera, que eso está muy subvalorado, subdiagnosticado. Una vez que un perro realiza un comportamiento de este tipo, lo primero que se piensa esto es comportamental. Lo más importante en todos mis casos de ansiedad por separación es primero asegurarse que no hay temas médicos. Lo primero que hago es enviarlos al médico veterinario, o si es que no han ido recientemente. Volviendo a otras causas que podrían estar generando estos comportamientos, sensibilidad a los sonidos. Un perro le tiene miedo a ciertos sonidos afuera, reacciona cuando está solo. Es ansiedad por separación, pero no necesariamente lo es. Y así un sinnúmero de otras razones, incluyendo la pregunta que me hiciste tú, Román, que es problemas con el confinamiento o la restricción. Existe una alta prevalencia de problemas de perros que presentan un problema con encontrarse confinados. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese perro estar confinado o restringido a algún espacio de la casa es aversivo. Por lo tanto, una vez que se ven confinados en ese espacio, ¿qué ocurre? Reaccionan, ¿no es cierto? Pero si tú remueves esa restricción y el perro se queda solo libre en casa, no hay reacción. Y eso se etiquetaría solamente la causa subyacente, en ese caso sería el confinamiento. Ahora, el confinamiento es muy interesante porque muchas personas responden, bueno, pero mi perro tiene un montón de espacio. Mi perro es pequeño de tamaño, tiene, no sé, la cocina y el pasillo libre y es bastante grande. Pero el sentirse afectado por la restricción de espacio es relativo. Porque puede ser que tú no te sientas afectado por esa cantidad de espacio, pero que para el perro sí sea una restricción. Generalmente se está restringido de la puerta por donde tú te vas. Es decir, que haya una barrera que no le permite alcanzar la puerta por la que te fuiste, o no le permite ver
qué vas a hacer después, eso generalmente es un gatillador de la reacción cuando un perro presenta este tema. Ahora, volviendo y siguiendo con la línea de lo que estábamos hablando y qué es la ansiedad por separación, para terminar la pregunta o la respuesta, ¿qué pasa? Que además, y volviendo al confinamiento para cerrar ese tema, existen también muchos perros que presentan ambas. Hay una alta correlación entre problemas con el confinamiento y ansiedad por separación. ¿Qué quiere decir? Que el perro reacciona tanto por estar solo libre en el hogar, pero cuando está confinado reacciona aún peor. Por lo tanto, es importante diagnosticar y determinar la diferencia, que lo vamos a hablar en un momento más. Pero otra causa subyacente para presentar estos comportamientos relacionados con la separación es la ansiedad por separación, por supuesto. ¿Y cómo definimos ansiedad por separación? La definimos como el miedo irracional a estar solo. Por lo tanto, podríamos llamarlo una fobia. ¿Y por qué? Fobia, la definición es miedo irracional. ¿Y por qué le llamamos miedo irracional? Porque tener una respuesta de estrés frente a algo es normal, es absolutamente normal. Todos tenemos miedo a algo, todos presentamos una respuesta de estrés cuando nos vemos expuestos a ciertas cosas. La diferencia está que cuando tú te das cuenta y logras, a través de la práctica, determinar que esa situación no atenta contra tu vida, no es amenazante y no es un peligro, con las exposiciones siguientes vas a tener cada vez menos miedo. Pero cuando tú presentas un miedo irracional, la diferencia está en que independiente de la cantidad de veces que seas expuesto a la situación, vas a seguir presentando o exhibiendo el mismo miedo y la misma respuesta de estrés. No eres capaz de comprender, ok, esto no atenta contra mi vida, voy a estar ok. ¿Qué le ocurre a un perro con ansiedad por separación? En ese caso, obviamente, el aversivo es estar solo. Porque cada vez que el perro se encuentra solo, se siente como si la situación amenazara su vida y presenta estos comportamientos relacionados con la separación. Claro. Okay. ¿Hay alguna causa que uno diga, mira, es porque, no sé, cachorrito, raza, no sé, ¿hay alguna causa por la ansiedad por separación? No lo sabemos. Creemos que existe una predisposición genética, al parecer, y que asociada a factores ambientales favorables, gatilla la presentación de ansiedad por separación. Esos factores ambientales generalmente son de la línea de cambios o situaciones que potencialmente pueden haber sido traumáticas para el perro. No necesariamente tienen que verse traumáticas para nosotros, pero algún cambio, algo que el perro haya percibido como traumático, por ejemplo, un perro que fue adoptado desde un lugar lejano tuvo que ser transportado en avión o en un bus, el haber sido separado de sus padres, la muerte de alguien en la casa, cambiarse de casa, cualquier tipo de situación que para el perro percibió como traumática o un cambio muy grande, podría gatillar la aparición de la ansiedad por separación si el perro tiene esa predisposición. Por eso, uno de los mitos o una de las información en la literatura que no es correcta es que antes se creía que los perros solo podían presentar ansiedad por separación en la adolescencia. Y que si lo presentaban en algún otro momento, cuando eran viejitos o cuando eran cachorros, no era ansiedad por separación, era algo distinto. Y se ha descubierto que eso no es así. Hay perros que pueden comenzar a presentar ansiedad por separación a los 11 años de edad, hay perros que llegan a tu casa, cachorritos, y tienen ansiedad por separación desde el primer momento, etc. O sea, no hay ninguna regla, necesariamente, lo que lo hace un poco más complicado. Pero sí, así es. Por lo tanto, ¿esto es algo que se puede prevenir? ¿Se puede hablar de prevención de la ansiedad por separación? Por la misma razón no se puede hablar de porque como no sabes la causa, no puedes prevenir esa causa, no puedes de manera segura. Puedes hacer cosas que potencialmente te podrían ayudar, pero no existe una garantía de que si ocurre algo en la vida del perro, no se vaya a agravar la situación. Claro, yo lo veo a esto como un accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, tú puedes comer sano, puedes hacer ejercicio, puedes, o sea, tomar ciertas decisiones para mitigar la probabilidad, pero igual está sujeto a que te dé un derrame, en fin, que sea joven, etcétera. O sea, lo hemos visto, ¿no? Futbolista, de repente, ¡pop!, en pleno partido, y dices, coño, ¿qué tipo come mejor y si hace más ejercicio que un futbolista? Pero pasa, ¿no? Y ahí dentro de esa misma curiosidad, y volviendo un poco a la terminología, esto lo sé porque, bueno, en un momento vi varios seminarios contigo, etcétera, pero sí sabemos que dentro de este, digamos, paraguas ansiedad por separación,
bueno, están estos perros que temen a quedarse solos, que en algún momento, no sé si esta terminología ha cambiado, pero se reconocía en ese momento como isolation distress, ¿no? Como esta angustia al aislamiento. Y luego tenemos el perro que teme quedarse lejos de su guía, es decir, el guía no está y da lo mismo si están otras personas, pero es con ese en particular. Y luego tenemos esto que te mencionaba, de perros que puede estar el guía ahí, pero no pueden estar lejos físicamente, ¿no? Como que cada 3 metros. Eso también entra dentro de los paraguas y mm, estos otros, estas otros, no sé si decirle patologías, pero estas otras conductas tienen término actualmente. Sí, tenemos como tú ya lo dijiste, el isolation distress, que también le podemos llamar, o yo lo traduzco, porque no sé si alguien lo tradució. Yo lo traduje, como dije, bueno, ya hay que traducirlo. Claro. Ahí está. Sí, le digo yo, angustia por soledad. Básicamente es un perro en que no importa qué humano esté con él, mientras haya un humano presente, el perro está ok. Decimos, cualquier cuerpo que bombee sangre sirve. Está bien. Y por otro lado existe la ansiedad por separación clínica. Y la ansiedad por separación clínica le llamamos a cuando el perro presenta un hiperapego a una o dos figuras específicas del hogar. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando esas personas no están o esas personas se van y el perro queda con alguien más, igual existe una reacción de estrés. Normalmente esa respuesta de estrés es un poco menos intensa que cuando el perro queda 100% solo, pero igual existe una respuesta. Ahora, la buena noticia entre ambos dos es que esos ambos tipos de ansiedad por separación es que ambas se van a trabajar de la misma manera. Generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces, el perro se va a empezar a adaptar bastante rápido a quedarse con otras personas en la medida que uno vaya generando una comunidad de personas que están, que son de nuestro soporte, digamos, y que el perro se queda con ellas mientras suspendemos ausencias para poder trabajar el protocolo de ansiedad por separación. Muchas veces se necesita medicación, eso sí, con esos perros para poder ayudar y dar un cierto soporte y algunos otros trabajitos por aquí y por acá, otras técnicas para ayudarlos a sentirse cómodos con este grupo de personas que van a ayudarnos. Y la última pregunta que hiciste fue este otro tipo en que el perro reacciona cuando la persona se aleja de ellos, pero está en el mismo lugar, en el mismo espacio. Creo que es un punto muy importante de destacar porque puede referirse a distintas cosas. Me imagino que ustedes han escuchado y han visto muchas veces el perro en que, por ejemplo, estás afuera de un café y quieres ir a comprar un café y le dices a tu amigo, amiga o alguien, ¿te puedes quedar con mi perro? ¿Lo puedes cuidar por un segundo? Voy a buscar los cafés y vuelvo. Y el perro queda con correa y te puede ver a través de la ventana y tú vas adentro y el perro ladra y grita y es un desastre la situación hasta que regresa. Ese perro no significa necesariamente que tiene ansiedad por separación, ¿no es cierto? O sea, mi perro lo hace y no tiene ansiedad por separación. Por lo tanto, es muy importante que cuando un perro presenta ese tipo de conductas, ya sea dentro de la casa o afuera de la casa, generalmente ocurre más afuera de la casa, cuando el perro no se siente seguro, ¿no es cierto? Claro. Que primero se evalúe en soledad en la casa, a través de una evaluación formal, con cámaras, etcétera, que lo podemos hablar más adelante, para poder determinar y diagnosticar si es que el perro tiene o no tiene ansiedad por separación. Si el perro tiene ansiedad por separación, claro, tenemos que implementar todas estas otras cosas, etcétera, que también nos va a ayudar a este problema del que estamos hablando, pero si el perro no tiene ansiedad por separación, la implementación y la manera de aproximar esto es completamente distinta. Claro. Es más allá, a lo que se refiere este punto es mucho más frustración, es frustración de que no te puedo alcanzar. Eso me lleva a otro punto, que dentro de los comportamientos relacionados con la separación, uno de los temas que me gusta mucho diagnosticar diferencialmente es cuando un perro reacciona cuando tú estás afuera pero todavía te puede ver. Ocurre muchísimo perros en que, por ejemplo, la persona solamente ha tenido la experiencia de adoptar un perro, no lo ha dejado solo, y los únicos momentos en que lo ha dejado solo es para ir a lavar el auto, y el perro lo puede ver por la ventana, o ir a cortar el pasto, o algo de ese tipo, y la persona piensa que su perro tiene ansiedad por separación. Pero una vez que realizas una evaluación, y en la evaluación consiste en irte del área, y el perro ve que te vas y sabe que estás solo, se relaja y se va a dormir. Porque el problema no es estar solo, el problema es la frustración de no poder alcanzarte. Claro. Y hay que hacer esa diferencia porque obviamente se van a tratar de manera distinta, ¿no es cierto? No vamos a realizar la misma aproximación. Y por último, otro punto importante a considerar es que
existe un proceso de adaptación, existe un proceso de sanación cuando tú adoptas un perro o cuando o si lo compras de un criadero. ¿Por qué? Porque obviamente el perro se está adaptando a vivir en tu hogar. Al perro nadie le mandó un contrato escrito que dice, ahora vas a estar bien, vas a estar seguro, nunca más te voy a dejar, esta es tu casa, está tu nombre. El perro no siquiera sabe hablar tu idioma, no sabe si este es un lugar seguro, no sabe si se va a quedar aquí para siempre, no sabe si te vas, si vas a volver. Hay un montón de puntos a los que solamente van a ir sanando en la medida que tu rutina se va repitiendo y el perro se va percatando de que esto es seguro y que esto es ok. Por lo tanto, muchas veces ese tipo de comportamiento se van solucionando con el tiempo. ¿Por qué? Porque el perro va sintiéndose más cómodo de estar en tu casa. Y un perro que antes no podía soportar el que cerraras la puerta del baño para ir al baño, con el tiempo empieza a darse cuenta que eso está ok, que eso es normal, que pasa todos los días, que no va a ocurrir nada malo, y empieza a dejar de realizar esos comportamientos. Claro. Oye, quiero como hacer una conexión de justamente ese ejemplo que acabas de dar, que me parece muy interesante porque es como otra versión del mismo cuento, ¿no? De lo que estamos hablando, de esta complejidad o esta dificultad de distanciarse del guía por una barrera frontal, ¿no? Esto lo he escuchado también como frontal barrier frustration, ¿no? Como, que pasa también con perros que se ladran a través de una reja, y entonces tienes una barrera que divide y obviamente sale la reja, se hacen los ladres, ¿no? Empiezan a ver para otro lado, entonces, ya, listo, ¿no? Que lo vemos en casos de reactividad o agresión. Pero cuando estamos hablando entonces de este punto en particular, en donde un perro, suponiendo que ya tenga un tiempo, que ya está habituado, o que lo trajeron de cachorrito a su casa, y todavía tenga esas dificultades en las cuales el guía va al baño, o no lo pueden dejar fuera de la habitación, va a dormir, va a hacer cuchicuchi con su pareja, o lo que sea, y entonces, ¿saben? El perro necesita estar en otro lado y no lo logra manejar. ¿Esto no entraría dentro de esta categoría o sí entraría dentro de esta categoría de problemas relacionados con separación? De todas maneras, puede entrar dentro de la categoría de comportamientos relacionados con la separación, pero no necesariamente en la categoría de ansiedad por separación. Claro. Consideraría algo que consideraría que es ansiedad por separación si el perro si el perro reacciona cuando se queda completamente solo. Si el perro no reacciona cuando se queda completamente solo y está ok, consideraría esto algo distinto. Ahora, ¿Cómo lo considerarías? Pero no lo consideraría dentro de las etiquetas, no lo consideraría ansiedad por separación. Ok. En ese caso, ¿cuál sería tu consideración en ese caso en particular? No, se queda solo, todo ok, pero le cuestan estas otras situaciones. Hay distintas cosas que podríamos hacer. Una de las cosas, obviamente, si llegamos a ese punto y la situación se torna demasiado complicada, podría ser soporte medicamentoso, porque va a ayudar a que el perro pueda gestionar mejor la situación y puede que se haga mucho más fácil implementar lo que tengamos que implementar. Segundo, y generalmente en ansiedad por separación no trabajamos con comida, pero es uno de los contextos en los que podríamos trabajar con comida porque la aproximación es distinta. Por ejemplo, si una persona se va a quedar en la casa, porque una de las razones por las cuales no es correcto o apropiado trabajar con comida en ansiedad por separación es porque el orden del estímulo y el refuerzo tienen que estar correcto. Claro. Si yo doy un juguete con comida y después me voy, el orden es incorrecto. Y claro. La comida se convierte en un aversivo al final. Exactamente. En una predicción de me dan comida, quiere decir que se van a ir. Me va a pasar lo que no me gusta. Claro. Por lo tanto, si por ejemplo, volviendo al ejemplo del café, la persona se va a quedar con mi perro y yo voy a entrar a un lugar y mi perro se siente incómodo hasta que yo vuelvo. Hay una persona con él, por lo tanto, podemos empezar a utilizar comida. ¿Por qué? Porque yo me voy y luego de que esa situación se presentó, la comida aparece, ¿no es cierto? Por lo tanto, es más fácil mantener ese orden y comenzar a trabajar con un proceso de contracondicionamiento y posteriormente quizás condicionamiento operante. Ahora, si no estoy, si no hay nadie, si voy a ir al baño, por ejemplo, se hace un poquitito más difícil la historia. Igual yo personalmente intentaría dar los juguetes con comida y ver qué pasa. No es tan terrible, lo puedo intentar, no es una situación quizás tan complicada de trabajar, ver qué pasa. O un comedor automático a control remoto, donde podría trabajar el que me voy y luego viene comida. Porque son más cortas, más breves en el tiempo, por lo tanto no es algo que yo voy a tener que estar entregándoles premio durante las 8 horas que el perro está solo, porque no estamos
aproximando ese aspecto. Estamos trabajando cuando voy al baño, cuando mi perro se va a quedar un ratito solo en otra pieza, etc. Y finalmente, algo más iba a decir. Si es que si es que la situación es más complicada, si es que no tengo las herramientas que les acabo de comentar, otra opción que quizás utilizaría, siempre y cuando la persona pueda suspender el dejarlo, el dejarlo como fuera de su acceso, mientras estamos trabajándolo, es que lo aproximaría igual que la ansiedad por separación, pero contextualizado a ese aspecto en general, en particular. Por lo tanto, invento, la persona no lo deja fuera de la pieza mientras estamos trabajando, el que aprenda a quedarse fuera de la pieza. Claro. Y los únicos momentos en que lo deja fuera de la pieza es en el contexto de entrenamiento. Y lo trabajamos con desensibilización, sin comida. Simplemente vamos aproximando y cada vez aumentando los tiempos de manera estratégica hasta que logremos la cantidad de tiempo que la persona necesita en la vida real. Claro, claro. Muy interesante, ¿no? Porque es como... Porque tienes que suspender, tienes que manejar la situación un poquitito más, entonces quizás hay personas que no se van a sentir muy cómodas de hacerlo porque tienen que cerrar la puerta antes de tiempo, ¿no es cierto? Pero es una opción y funciona, de todas maneras. Sí, es como el protocolo al revés. Bueno, yo porque conozco el protocolo, pero es como el protocolo a la inversa. Pero usándolo claro, irte más adentro de la casa. Y no Muy interesante eso, bueno, no sé si Gustavo, seguramente tienes un montón de preguntas ahí. 500, pero me imagino. voy a yo puedo seguir, entonces por eso quiero... Voy a construir una pregunta compleja, ¿vale? Okay. Son dos preguntas nada más, Román, pero la primera es compleja. La primera tiene que ver con, Moira, es decir, ¿cómo o qué elementos a considerar para hacer el diagnóstico de ansiedad por separación? ¿Vale? Y de ser allí, ¿cuáles serían como los pilares de la evaluación? Y de la intervención me refiero, pero lo que me interesa conocer es como los do and don'ts, como qué se puede hacer y que no se hace en ansiedad por separación. O sea, no sé, no le pongo un collar eléctrico y lo pincho cada vez que llore porque, listo, lo mato, ¿no? Pero es decir, eso es un demasiado obvio, pero los cosas que se hacen y las cosas que no se hacen o lo que no está recomendado hacer en ansiedad por separación. Y me generó ruido algo que me dijiste porque había escuchado, ya yo tengo años que no tomo temas de este estilo porque es mi zona oscura y ahí sí oscura quedará, ¿vale? Y no tomo precisamente porque no puedo ayudar. Pero había escuchado, no sé si es Julie Naismith, puede estar equivocado, ¿vale? Acerca de colocar señales predictoras en la anticipación, donde es un protocolo de como que cuelgo algo en la puerta para avisarle al perro que voy a salir. Y si en ese sentido, si eso no más, o sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de eso si conoces como ese protocolo? Sí, súper buena pregunta. Y antes de comenzar a hacer alusión a lo que dijiste, que me encantó, fue que dijiste, esa zona oscura quedará oscura, que al final del día está bien, porque existe este complejo en nosotros como profesionales en que tenemos que ser buenos para todo. Y si no somos buenos para todo, estamos bajo como que la categoría baja, ¿no es cierto? Y no podemos competir con el resto y empieza todo un tema de egos y todo un tema de, no, yo debería responder. Y ahí es donde ocurren los problemas en que no podemos ayudar a nuestros clientes de la mejor manera, porque tratamos de responder con algo que no es nuestra fortaleza necesariamente. Creo que es muy importante aceptar, ¿sabes qué? No sé de esto y tampoco me interesa mucho saber, está bien, no es mi fortaleza, no va a ser, soy naturalmente fuerte en este aspecto y me encanta. Eso es lo que voy a desarrollar y de esta manera sí puedo ayudar y voy a trabajar en equipo con otras personas que hagan lo que yo no hago y nos vamos a hacer una sinergia y vamos a poder optimizar el éxito que tenemos con ese cliente y con ese perro. Y creo que eso es tan importante que me encantó lo que dijiste, por eso tenía que ahí hacer una nota. Y así podemos seguir mejorando nuestra profesión, básicamente, y eliminar todos estos mitos de una vez por todas. Volviendo a tu pregunta, en cuanto a la evaluación, es excelente pregunta y es muy importante. Como ya han podido percibir, es básicamente lo que es la piedra de tope, es lo que inicia toda la línea de trabajo y las decisiones de qué vamos a hacer para poder ayudar en esta situación. Cuando llega un perro que tiene comportamientos relacionados con la separación, lo primero que hacemos es, por un lado, recolectar toda la información sobre el background o los antecedentes del perro. Todo. Porque nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo, desde la edad, desde la situación médica, desde el lugar donde vive, el ambiente, cómo queda solo encerrado en una jaula, queda solo libre en el hogar. El perro es sensible a los sonidos, quizás puede estar asustado con otras cosas. Todo lo que podamos recolectar va a ser válido, va a ser importante para tomar esta decisión.
Y por otro lado, el segundo gran pilar, como lo llamaste tú, ese sería, el primer pilar sería los antecedentes, el segundo gran pilar sería hacer una evaluación en tiempo real o en video, pero en movimiento. ¿A qué me refiero con el movimiento? Me refiero que una foto de lo que encontraste cuando llegaste a la casa no es suficiente. Es información, es parte de los antecedentes y es útil, pero no me va a dar la respuesta final, porque el lenguaje corporal con el que el perro puede haber hecho ese destrozo puede variar completamente cuál es la decisión en relación a qué lo causó, cuál es la causa subyacente para hacer ese destrozo. Puede que lo haya hecho porque estaba aburrido y lo pasó súper bien, puede ser que haya estado sufriendo una crisis de pánico cuando lo hizo. Por lo tanto, hacer una evaluación en movimiento me permite observar el lenguaje corporal del perro y otras cositas más que me van a ayudar a entender si esto es o no es ansiedad por separación. Les voy a explicar esas cositas más en un momento. Ahora, para hacer esta evaluación, ¿qué hacemos? Ponemos cámaras y podemos usar una gran variedad de cámaras, desde una cámara de seguridad que ya tenemos puesta en nuestra casa, hasta Zoom, que conectamos nuestro teléfono a una cámara de Zoom y la apuntamos hacia los lugares donde creemos que nuestro perro va a estar para verlo en vivo. O, si queremos a la antigua, o entre comillas a la antigua, ponemos una cámara a grabar y la dejamos grabando, puede ser desde el mismo teléfono, puede ser una cámara a cámara, y nos vamos y después regresamos. Y observamos qué pasó. ¿Qué cosas tenemos que observar? ¿Cuáles son los grandes puntos que perros con ansiedad por separación tienen en común? Como ya lo conversamos antes, los comportamientos relacionados, o sea, vamos a observar comportamientos relacionados con la separación, ¿no es cierto? Pero el problema en el que nos encontramos es que no existe una regla. No es que un perro con ansiedad por separación vaya a 100% ladrar, destruir, eliminar. O solamente eliminar, y esto si no es ansiedad por separación. Puede haber cualquier combinación. Por lo tanto, hay otras cosas en las que nos tenemos que fijar. Una de ellas es el lenguaje corporal que les comenté anteriormente. Si el lenguaje corporal muestra que el perro se encuentra en un estado de angustia, me está diciendo algo, ¿no es cierto? Por otro lado, como la situación es aversiva para el perro, lo que voy a observar es que cuando queda solo va a intentar y va a hacer lo posible por poder lidiar con la situación. Puede que vea algunas señales de desplazamiento, como el bostezar, deambular, sacudirse, lamerse los labios, pero va a llegar un punto donde no va a poder contenerlo más y la situación se va a tornar aversiva para él. Ese punto le llamamos umbral, cuando la situación, el estímulo, el estar solo se torna aversivo. Y normalmente se ve reflejado con el primer comportamiento indicativo de estrés, explícito. Ladrar, el primer ladrido, el primer gemido, el primer jadeo, la primera destrucción, etc. A partir de ese punto, el perro no va a ser capaz de volver a relajarse hasta que el estímulo sea removido. En otras palabras, hasta que el perro deje de estar solo. Por lo tanto, lo que vas a observar es un aumento en la intensidad y en la frecuencia de estos signos a lo largo de la ausencia hasta que alguien regrese. O, por otra opción, vas a observar que los comportamientos ocurren de manera cíclica. Es decir, el perro reacciona, deja de reaccionar por un par de minutos y vuelve a reaccionar. Y puede verse confuso porque no aumenta la intensidad y porque ves estos momentos de calma, pero si dejas al perro solo por 8 horas, vas a observar que esto ocurre por las 8 horas. Nunca hay realmente un relajo. Y por último, el último punto en el que normalmente nos fijamos para decir si esto es ansiedad por separación, es que ese umbral, ese momento, normalmente ocurre bastante próximo a la partida de la persona. Si no has trabajado con ese perro y no has logrado que el perro efectivamente esté relajado por más de 30 minutos, normalmente ese umbral va a ocurrir a los primeros 30 minutos y de manera más realista, va en general a ocurrir dentro de los primeros segundos o minutos de que la persona se haya ido. Con esos aspectos podemos sacar una conclusión y podemos determinar, ok, este perro sí tiene ansiedad por separación, este perro no tiene ansiedad por separación. Ahora, es importante un disclaimer, que yo se lo digo, lo converso con mis clientes siempre, porque me gusta mucho compartir esta información con ellos para hacerlos parte del viaje y para que también entiendan cómo funcionan las cosas. Es que, aun cuando sea una evaluación en movimiento, es la captura de un momento en el tiempo bajo estas circunstancias. Por lo tanto, existe un margen de error. ¿No es cierto? Por lo tanto, hay ocasiones en las cuales no estoy 100% segura de lo que vi. Y quizás en un 80% creo que es ansiedad por separación, pero un 20% todavía estoy un poquito en la duda, porque no es sumamente claro, no es de libro. Está ok. Lo que hacemos es hacer más evaluaciones a lo largo de los días y observar la tendencia, la curva. La curva es la que te va a dar la respuesta final.
Porque si a lo largo del tiempo vas viendo estas ausencias y el perro cada vez se va relajando más, quiere decir que quizás se está adaptando a estar solo, quizás cambiaste las condiciones ambientales, las cosas mejoraron. Si el perro mantiene la misma respuesta o la respuesta va empeorando en el tiempo, tengo mi respuesta, efectivamente era ansiedad por separación. Por lo tanto, si no estoy segura, normalmente hago un par de evaluaciones más a lo largo de los días para tener una mejor idea de lo que está ocurriendo. Eso sería principalmente con el tema de evaluación. Y creo que tengo otra pregunta, Gustavo, que era en cuanto como a lo que no hacer. Claro, exacto, como las cosas de qué hacer y qué no hacer, tanto como malas prácticas como mitos. Si es que, por ejemplo, no me puedo despedir o regreso y lo ignoro, como esas cosas que se han ido como perpetuando, digamos, como formas de intervenir la ansiedad por separación. Que ahí cabe también lo del el estímulo predictor, el Be Right Back de Julie Claro, Hayes, exactamente. dentro de esa misma pregunta. Tú también habías preguntado, no me acuerdo lo de la señal de segura y no segura, lo vamos a conversar. En cuanto al tratamiento, bueno, podría estar hablando días de esto, pero vamos a tratar de hacerlo breve. Dentro de los mitos y cosas que efectivamente no queremos hacer es, uno, el dejarlo solo. Si el perro tiene ansiedad por separación, estamos partiendo de esa base, llegamos a esa conclusión, ¿no es cierto? Dejarlo solo y asumir que quizás con el tiempo va a mejorarse es lo primero que no funciona. Porque si tú estás enfrentándote a una situación que efectivamente es una fobia y estás en pánico y cada vez que lo ves de nuevo entras en el mismo estado de pánico, cada vez que te enfrentes a la situación te va a dar más miedo, porque ahora te da miedo la situación y te da miedo el recuerdo de que la situación te dio miedo. Por lo tanto, no se va a solucionar por sí mismo. Si fueran otras cosas quizás sí, pero no ansiedad por separación. Su primer punto, no queremos dejarlo solo y intentar y ver qué pasa. Queremos empezar un protocolo muy claro, con suspensión de ausencias en momentos que no estamos controlando el protocolo. El dejarlo en una jaula. Es una típica consejo. Déjalo en la cocina, déjalo en la jaula, déjalo en una terraza. Si tú te enfrentes, yo siempre comparto mi miedo para que sea más fácil y más gráfico. Le tengo miedo a las mariposas nocturnas o a estas polillas grandes. Ha mejorado, ahora lo tengo mucho más controlado, pero en algún momento no podía controlar mi respuesta fisiológica a la presentación, la exposición de una polilla. Imagínense ustedes que yo estoy sentada acá y hay 10 polillas volando y yo me puedo mover, me puedo esconder debajo de la mesa, puedo agarrar un cojín y lanzarlo, puedo moverme, puedo esconderme en el closet, puedo moverme, puedo hacer algo al respecto. Piensen cómo voy a reaccionar versus si alguien me tiene amarrada y no me puedo mover de este lugar y me enfrento a esta misma situación. Es muy probable que reaccione peor, ¿no es cierto? Porque ahora no tengo control sobre la situación, no puedo hacer nada al respecto. Voy a entrar en un estado de pánico que de pensarlo me pasa algo. Entonces, restringir a un animal que ya presenta una situación, ya presenta una fobia a la situación, ya es aversiva a la situación para él, simplemente lo va a hacer aún más aversivo. Y no funciona. Otra cosa que no funciona o que no causa realmente mucha diferencia es lo que hablabas tú de no darle tanta atención al perro. Ese concepto de todo tiene que ser, nada es gratis y todo tiene que ser por alguna razón y yo no te voy a hacer más cariño cuando vienes y te acercas a mí o no voy a dejarte dormir en la cama conmigo, no tiene ningún tipo de relevancia en nuestro trabajo de ansiedad por separación. De hecho, puede incluso ser negativo para en la grande mirada del tratamiento. ¿Por qué? Porque generó más confusión. El perro ahora no entiende por qué ya no lo estoy haciendo cariño, por qué no le estoy prestando atención, qué es lo que pasa que no lo dejo hacer todas estas cosas. Y esa frustración no me va a ayudar a la hora de tratar de implementar un trabajo donde efectivamente quiero que se relaje. Por lo tanto, no hacemos cambio en ninguna de esas cosas. El perro puede dormir en la cama de la persona, puede regalonear, puede hacer todo lo que quiera. Solamente nos vamos a enfocar en que el perro pueda tolerar que la persona se vaya. Obviamente, si no hay ninguna otra cosa ocurriendo. O sea, si el perro además protege recursos y está mordiendo a alguien en la cama, claro, quizás vas a tener que enfrentarte a esa situación, pero estamos hablando simplemente si el problema o la condición o el desafío es ansiedad por separación, no tenemos que hacer ninguno de esos cambios al respecto. Y lo mismo con el tema de despedirse y decir hola. Normalmente la manera en que me gusta navegar eso es diciéndole a la persona que
está ok decirle hola y chao. No hay problema en decirlo porque si no es como mal educado. Si tu perro te saluda, tu perro es como, ok, está bien, pero actúa lo más casual posible. Y dentro del protocolo, cuando trabajamos el protocolo, actuamos como si estuviéramos ocupados. Estamos haciendo algo que es tan aburrido y estamos ocupados mirando el computador y haciendo algo más y tomando notas que no es necesario. No es necesario decirme hola, no pasa nada, no es interesante lo que estás haciendo, no me interesa decir hola. Pero si el perro se acerca a mí, puedo decirle, hey, sí, hola, y después, oh, estoy ocupada, no te puedo tomar más atención, perdón. Y sigo haciendo lo que estoy haciendo. De esa manera lo que le voy enseñando al perro es no ir en cosa. No es tema, pero tampoco no te puedo hablar, no te puedo mirar, no es necesario entrar en ese estado tan rígido. Y cuando el proceso, el trabajo va evolucionando y llegas a un punto donde estás dejando a tu perro solo por 3 horas, 4 horas, las cosas empiezan a cambiar. Y ese perro que antes ni te miraba porque era aburrida esta sesión que estamos haciendo, empieza a transformarse en un perro que ha sanado y se pone contento de verte. Pero está relajado durante la ausencia y simplemente cuando te escucha que vas a llegar, se levanta y está contento. Y en ese punto empezamos a actuar de manera natural. De manera en la que yo actuaría si llego a mi casa después de ciertas horas, que voy a saltar con mi perrita, la voy a abrazar porque está ok. Y mientras no afecte el resto del proceso, me da no tengo ningún problema. Y me falta una cosa que no lo he olvidado, que es el tema que comentaste tú, Román, de la salida, de la señal segura y el de poner algo si lo vas a dejar solo. ¿Qué pasa con la señal segura y señal peligro, llamémosle? Que es esto de, si pongo algo, no sé, en la puerta, quiere decir que es una sesión, está todo ok, estamos trabajando, no es peligroso, y si pongo otra cosa o no lo tengo ahí, no tengo esa cosa puesta ahí, quiere decir que me estoy yendo de verdad y vas a entrar en pánico. Creo que eso responde a la pregunta antes de responderla. ¿Qué ocurre? Que igual estoy generando que mi perro tenga un estado de pánico en algún momento. Y esto no es un mueble lleno de cajones, donde yo puedo separar las emociones de mi perro y ninguna se contacta con ninguna. Esto es como una piscina o como sopa. Todo se mezcla. Si yo estoy generando estrés en algún aspecto de la vida de mi perro y le estoy generando una inseguridad al respecto porque lo estoy exponiendo a lo que más le da miedo, si trato de trabajarlo en otro contexto, diciéndole en este contexto está bien, no te va a pasar nada, igual va a seguir teniéndole miedo a la situación, ¿no es cierto? Igual va a seguir no confiando en mí. Por lo tanto, no lo vamos a utilizar y no es algo que nos ayude. Les voy a dar un ejemplo súper gráfico, pero que me gusta mucho y lo he estado dando en el último tiempo. Pero antes de eso, sí comentar que estas señales de seguridad o peligro, más que usarlas como señal de peligro y seguridad, yo las he utilizado y creo que tienen su rol en algunas situaciones para enseñarle a perros, por ejemplo, perros sordos o perros que se quedan dormidos porque se relajan demasiado durante el trabajo, que estamos haciendo una misión y que todavía estamos afuera, pero que está bien. Por lo tanto, por ejemplo, tuve un perro hace algunos años en el cual él era sordo y se relajaba mucho, se quedaba dormido cuando la persona se iba, después se despertaba y entraba en pánico cuando todavía se daba cuenta que todavía estaba solo. Entonces, lo que hicimos fue que poníamos una bolsa de un cierto color, siempre la misma en la puerta, la colgábamos cuando empezábamos a hacer una sesión de trabajo y cerrábamos las cortinas de una ventana que las cortinas nunca se cerraban en otro momento. Y esos dos visuales lo fuimos repitiendo cada vez que hacíamos una sesión. Y después, a lo largo del tiempo en que íbamos alargando estas ausencias. Por lo tanto, le sirvieron al perro para entender, me despierto y en vez de entrar en pánico, sé lo que estamos haciendo. Esta cosa que hacemos todos los días, que es segura, que está dentro de los límites de lo que yo puedo soportar, no se están simplemente yendo, está dentro de lo que yo he logrado tolerar estar solo, y después van a volver, así que puedo estar ok. Entonces, eso sí puede ser una buena herramienta de ayuda. Ahora, el ejemplo, y los dejo hablar, el ejemplo es, imagínense que Gustavo le tiene miedo a ahogarse. Le tiene miedo a la parte honda de una piscina. Entonces, puedes estar en la parte baja, pero cuando llegas a la parte honda y no puedes nadar, le tienes miedo a estar nadando en ese momento y no tocar el suelo. Y Román te dice, yo te voy a ayudar. Yo sé nadar, yo te ayudo, yo no tengo ningún problema acá, vamos a entrar todos los días a la piscina juntos y cuando nos acerquemos a la parte que tú no puedes tocar,
tú te vas a filmar de mí y yo voy a nadar por los dos y va a ser cortito, solamente por el tiempo que tú puedes aguantar sin entrar en pánico y después vamos a salir. Y puedes confiar en mí, no te preocupes, todo está bien. Pero después de muchos días haciéndolo, un día Román llega a esta práctica y llega con el pelo engominado y preparado, listo de peluquería, porque tiene una comida en la noche importante. Esa es nuestra señal, básicamente. Y cuando se están acercando a entrar a la piscina y ya están adentro, y están llegando a la parte donde no puedes tocar, te dice, Gustavo, lo siento mucho, pero traté de encontrar a alguien que me suplantara hoy, lo intenté, pero no pude. No encontré a nadie que me pudiera ayudar y tengo que salir a comer y no me puedo mojar el pelo. Así que lo siento mucho, lo siento en el alma, pero te voy a tener que dejar solo a esta parte de la piscina. Yo te voy a estar esperando acá afuera, te lo prometo, solamente hoy. Y vas a tener que nadar por ti mismo. ¿Tú crees que vas a superar tu miedo a ahogar? No, claro, es como un estresor adicional. Aunque llegue al día siguiente y no tenga el pelo engominado y sepas que ese día no toca nada y no va a pasar nada, vas a estar siempre dudando. Y quizás hoy, y quizás ahora cambió la señal, y quizás no sé lo que va a pasar. Y probablemente no vas a hacer progreso en tu trabajo de tener miedo a ahogarte, ¿no es cierto? Sí, yo siempre tuve mis dudas con esa cosa porque me parecía justamente un predictor, ¿no? Es como, para mí era obvio, pero bueno, está bueno igual tener otra perspectiva de eso. Es como, o sea, yo nunca le encontré mucho sentido, pero me parece que tiene toda la lógica el mundo de esto, ¿no? Y yo ya... Mira, y en este sentido, mira, tú piensas ahí, Román, y te organizas. Cuando yo empecé, Moira, mi perrito, Toby, mi primer perrito que tuve hace 13 años, él tenía algunos problemas asociados a la separación. Específicamente, lloraba y hacía esto cuando se quedaba solo. Obviamente, en aquel momento, ni remotamente una evaluación seria. Fuimos con un entrenador en su momento, hace muchos años ya. Y es como, no, tu perro, no me acuerdo cuál es la lógica, pero en el fondo, el resumen era dejarle juguetes con comida. Y es como tú le dejas un Kong y el perro mágico. Obviamente eso no funcionó, funcionó muchas otras cosas, pero no se usa. Entonces, estas estrategias porque mi primera aproximación al Kong clásico relleno, el tradicional, era que es principalmente para cuando quedas solo. Y eso fue hace 13, 14 años. Pero ¿se usa o derechamente no se utiliza el uso de, por ejemplo, un juguete como esto? Es una súper buena pregunta y yo viví lo mismo, o sea, muy, muy similar a tu viaje y a lo que me comentas, que fuiste como, viviendo y aprendiendo y experimentando. La verdad es que si el perro no tiene ansiedad por separación, obviamente puedes darle un juguete si quieres, no hay problema, ¿no es cierto? Si no va a afectar la situación de estar solo y lo va a mantener entretenido, puedes hacerlo. Sí, obviamente el principio es que si entrego el juguete y después me voy, es un predictor de que me voy a ir. Pero si el perro no tiene ningún problema con que yo me vaya, puedes hacerlo, no hay problema, ¿no es cierto? Ahora, los juguetes de enriquecimiento, además de ser usados con ese propósito, si es que el perro no tiene ansiedad por separación, obviamente son una excelente medida o herramienta para utilizarla el resto del día. Cuando quizás yo estoy ocupado, estoy en casa, para entregarle estimulación, o no estimulación, sino que, sí, estimulación mental, y que el perro utilice su energía y su proceso de resolver problemas de una manera funcional y apropiada. Pero si el perro tiene ansiedad por separación, no va a ser nuestra alternativa. ¿Por qué? Hartas razones. La primera razón ya la conversamos, que es básicamente que estamos alterando el orden de cómo entregamos la información. Por lo tanto, le decimos al perro, te entregamos esto cada vez que nos vamos a ir. Y si lo estamos dejando solo por más del tiempo que puede soportar y la situación es aversiva, el juguete eventualmente se va a transformar en algo aversivo también. Entonces, el primer punto, no funciona por eso. Segundo punto, muchos perros con ansiedad por separación no comen. Muchos perros sin ansiedad por separación no comen cuando están solos tampoco. Por lo tanto, muchas veces no vas a lograr que el perro coma. Si es que el perro come, hay muchas ocasiones en que el perro se encuentra en un conflicto. Por lo tanto, lo que vas a observar, si ves el perro en una cámara, es que el perro come y llora, come y deambula, come, lo cual claramente no es algo que queremos, ¿no es cierto? No es algo muy apropiado, no es algo muy sano. Y hay perros que van a comer y después cuando terminan de comer van a reaccionar. Por lo tanto, eso nos indica que la situación es una distracción. No le estoy enseñando al perro a estar solo, a gestionar lo que siente. Le estoy simplemente entregando, es como tomarte
un balde de helado cuando estás estudiando para el último examen. Es básicamente una manera de cope, una manera de cómo lidiar con la situación, de afrontar, no claro. te vayas a sentir más relajado, en ningún caso. Y altera nuestra percepción de cuánto el perro puede aguantar sin superar su umbral. Porque muchas veces, si tú haces una evaluación con un juguete con comida, quizás no vas a ver respuesta hasta, no sé, los 15 minutos, cuando se acabó el juguete. Y vas a creer, el perro tiene un umbral a los 15 minutos. Pero si ese perro lo evaluara sin ese juguete, quizás el perro empezaría a reaccionar a los 3 segundos. Ese es tu umbral. Entonces te altera tu percepción y cómo puedes implementar el tratamiento. Y por último, aun si el perro come, cuando tú trabajas la ansiedad por separación, lo que quieres lograr es un estado de relajo, un estado de calma, un estado de aburrimiento. Es la comprensión de esto es tan aburrido y tan relajante y tan poco peligroso que voy a dormir una siesta cada vez que lo hace. Me voy a relajar, estar solo es lo mejor porque puedo dormir, puedo relajarme, no tengo que estar preocupado de nada. Pasar a ese estado de estar comiendo, estar jugando, a entrar en ese estado de súper relajado sin ti presente es mucho más difícil para un perro con ansiedad por separación que si comienzo de ese estado de calma desde antes de irme. Entonces, si no hay juguete y el perro empieza a relajarse desde antes de que yo me vaya, es mucho más fácil para ese perro mantenerse en ese estado después de que yo me haya ido. Si doy juguete, el perro tiene que gestionar la situación solo, tiene que pasar de ese estado que está aquí hasta este estado que está aquí sin mi ayuda, sin mi soporte porque yo no estoy. Y es pedirle algo mucho más difícil que lo que es capaz de hacer. Por lo tanto, no es ni de ayuda ni es indicado, no es algo que vayamos a utilizar. Y lo último, me podrían decir, ok, pero le podríamos dar comida con un comedor automático. ¿No es cierto? En vez de un juguete. Y así se lo estamos dando después de que nos vamos y cuando está relajado. El problema es que no es sustentable en el tiempo. No es sustentable en el tiempo darle comida a mi perro por 10 horas si lo dejo solo, ¿no es cierto? Claro. Y entramos en el mismo problema. Un comedero automático, ¿qué ocurre? Mantiene al perro en un estado de condicionamiento operante. Mantiene al perro en un estado de, hago esto, me vas a dar comida. Hago esto, me vas a dar comida. Y ese es un estado que es súper útil cuando le queremos enseñar a un perro a echarse, a sentarse, a responder a algo. Pero no es muy útil cuando queremos que el perro se relaje. Es un estado mucho más elevado de, ¿qué tengo que hacer ahora? Estoy despierto, estoy alerta. Y no es un estado de, voy a dormir, relajarme y digerir. ¿Qué es lo que quiero lograr en el tratamiento de la ansiedad por separación? Claro. Está buenísimo eso. Esa última respuesta fue un pequeño mindfuck para mí que no había pensado. Yo tengo algunas consultas también sobre el abordaje. Igual tengo con muchas curiosidades sobre tu proceso también, pero de nuevo, para no quitarte 2 horas más. Ahí mencionaste algo al principio cuando estabas en la fase diagnóstica, y es que, bueno, usualmente, y efectivamente, esto yo también lo he leído mucho en la literatura, y efectivamente es así, que bueno, que por supuesto el perro en los primeros 15 a 30 minutos manifiesta los problemas de conducta. Pero ¿qué pasa? ¿O cómo se cataloga? O si eso puede ser un descarte incluso del problema, cuando, por ejemplo, me dice, no, pucha, mira, ¿sabes qué? Mi perro se queda 1 hora solo, no ha pasado por ningún tratamiento. Una persona que te está llegando y dice, mira, no, me queda 1 hora solo, pero a partir de 4 horas ya le empieza a destrozar cosas. O, por ejemplo, no, hay veces que sí, se queda 1 hora y de repente hay días que me hace destrozo. Eso ya sería una variable para descartar ansiedad por separación. Es una buena pregunta y se van a empezar a acostumbrar que la respuesta normalmente es depende. Muy bien. Nunca hay una respuesta clara porque obviamente... Si la respuesta es inteligente, empieza con depende, así que esto me encanta. Porque en realidad esto no es matemática, ¿no es cierto? Por lo tanto, obviamente cada caso es individual y hay que ir abordando cada caso por lo que es y ver qué funciona y qué no funciona. A veces no tienes 100% la respuesta, pero tratas distintas cosas hasta que logras ayudar al perro de cierta forma, ¿no es cierto? Hay veces que no es posible catalogar cosas de la manera que te gustaría. Pero lo general es que, o lo primero que yo haría, mi primera reflexión al respecto sería que si encuentro un perro que no reacciona hasta mucho más tarde durante la ausencia, o un perro que reacciona aleatoriamente, a veces sí, a veces no, indagaría más profundo para determinar qué más puede estar pasando, antes de pensar que es ansiedad por separación.
Por ejemplo, si el perro reacciona a veces sí, a veces no, pensaría, ¿existe algo en el ambiente que está alterando la reacción? Quizás el perro tiene sensibilidad a los sonidos y hay un sonido que le gatille. Quizás el perro tiene algún problema médico y los días en que no se siente bien, reacciona. Quizás hay puede ser que quizás hay alguna combinación de personas que se van o de alguna manera de irse que sea gatillante para el perro y que todavía no está adaptado a tolerarla, y eso puede ser que gatille y que algunas veces reaccione o no. Todo el mundo se va en grupo, se van en bicicleta, en vez de que se vayan de cierta manera, ¿no es cierto? Si el perro reacciona después de las 4 horas, pensaría en que nuevamente algo está pasando. Quizás son muchas horas, quizás el perro necesita ir al baño, quizás el perro tiene algún problema de salud, quizás el perro está aburrido, quizás tiene mucha energía. Y primero trataría de descartar todos esos aspectos antes de tomar la decisión de efectivamente hacer un tratamiento de ansiedad por separación. Okay. Obviamente el tratamiento de la ansiedad por separación es inespecífico. ¿A qué me refiero con eso? Es que simplemente es un protocolo de desensibilización. Por lo tanto, lo puedo usar aun cuando el perro no tenga ansiedad por separación. Igual va a funcionar. Igual va a funcionar, pero toma más tiempo, es más dedicado y toma más tiempo. Por lo tanto, si puedo ayudar a esa persona sin tener que implementar ese protocolo, voy a intentar hacerlo porque mi objetivo final es tratar de ayudar de la manera más simple posible. Y un gran problema, no problema, pero una gran falta que uno hace mucho cuando está empezando en este rubro es que estás tan contento y tan motivado por ayudar y por trabajar el protocolo porque estás aprendiéndolo, estás recién empezando, que quieres que todos los perros tengan ansiedad por separación. Entonces, porque realmente quieres tratarlo, pero con los años vas aprendiendo que no es necesario, muchas veces no es necesario. ¿Y para qué lo voy a hacer si no necesito? Si un cambio así de chiquitito puede solucionar toda la situación. Claro. Pero obviamente si estás en la duda, puedes hacerlo. Y lo he hecho. Hay casos en que efectivamente probamos distintas cosas y no funcionaron y dije, ¿sabes qué? Aún no sé lo que es, pero trabajémoslo así y veamos si funciona. Y en esos casos funcionó y súper bien. Bueno. Oye, y está buenísimo eso entenderlo, porque bueno, de hecho dijiste unas cosas que me hicieron mucho clic también, que en algún momento vi, y es, bueno, de repente hay perros que se detonan es cuando salen todos, o cuando salen todos de alguna manera en particular. Cuando ven que, bueno, por ejemplo, he visto muchos, no, mira, si estamos ya con ropa deportiva, que hemos hecho, simplemente salimos y sin mayor cosa. A diferencia de cuando vamos a ir al trabajo, que nos arreglamos, ponemos perfume, no sé qué, y ahí el perro sí se detona, ¿no? Y ese es un punto importante que sí consideramos como ansiedad por separación, que es lo menos común. Pero hay perros que han aprendido que hay una cierta rutina. Por lo tanto, por ejemplo, en la primera salida del día, que es la salida a trabajar, el perro está totalmente ok. Pero es la segunda salida del día, cuando voy a salir o es el fin de semana, que voy a salir con una distinta ropa, etcétera, distinta rutina, es que es donde reacciona. Esos casos sí los trato como ansiedad por separación, pero lo primero que hacemos es evaluar en ambos contextos. Porque muchas veces te vas a encontrar con que el perro efectivamente reacciona en ambos, pero la persona no se ha dado cuenta. Entonces necesito realmente observar si es que esto es cierto o no. En las pocas ocasiones donde efectivamente es cierto y el perro está absolutamente bien con la primera salida, qué sé yo, o la persona tiene 2 casas. Viajan, viven en 2 partes y en una casa está perfectamente bien, en la otra no. Cuando efectivamente es así, normalmente lo que hacemos es que permitimos esas ausencias que sigan existiendo, las que el perro está ok. Y las continuamos monitoreando, eso sí, para asegurarnos de que se mantiene ok. Y solamente suspendemos ausencias y hacemos un protocolo en el contexto donde el perro reacciona. Eso también es importante. Me respondiste a la segunda pregunta, que era justamente algo que hemos estado, Gustavo y yo, pensando, y es que nos hemos enfrentado también eso, como a situaciones en donde hay perros que discriminan el contexto y entendemos desde el análisis funcional de la conducta que, bueno, contexto modifica también conducta, ¿no? Pero claro, era como bien, para nosotros era como un rompecabezas entender esto de, hay perros que discriminan por el contexto, entonces en unas casas están bien, por ejemplo, lo dejas en casa de alguien y esa alguien también se va, no, pero mira, en mi casa estuvo bien, yo lo dejé 3 horas y no pasó nada, y en la tuya es un desastre, ¿no? Entonces,
Eso era como la pregunta. Por lo que veo, sí, ¿no? Como que sí hay un proceso de discriminación en donde puede haber un cambio en la conducta en ese sentido. Y obviamente nos podemos ir metiendo en un, como le decimos, rabbit hole, Un rabbit hole, sí, claro. porque hay distintos aspectos que tenemos que considerar y que podrían estar jugando un rol ahí. Obviamente existe algo que le llamamos un falso negativo, donde cuando un perro con ansiedad por separación, se queda solo por primera vez en un cierto contexto donde nunca se ha quedado solo, o han suspendido ausencias por un largo tiempo y por primera vez hacen una ausencia, puede que no veas signos, puede que no veas comportamientos, porque el perro básicamente es como que lo pillaste desprevenido, no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no sabe qué está ocurriendo, y no ves comportamientos, y puedes pensar, no, es que en esta casa anda todo bien, y en esta otra no. Pero si tú continúas haciendo ausencias en esa casa, vas a empezar a ver signos. No, Por lo no, tanto, eso es otro. la respuesta siempre es, ¿cuál es tu tendencia? La tendencia es lo que siempre te va a dar tu resultado final, que es lo que ocurre a lo largo del tiempo. Obviamente también hay otros perros que se están adaptando, que pueden estar adaptándose a una situación y por eso todavía reaccionan en ella. ¿Por qué? Porque si tú te vas a trabajar todos los días, el perro se acostumbra, ok, esto es lo que tengo que esperar, ¿no es cierto? Tengo que esperar que voy a estar solo por cierta cantidad de horas, tú te pones esta ropa, haces esta rutina, etc. Pero esta otra parte todavía no sé qué esperar, no sé qué va a pasar de esta situación. Y quizás el perro no tiene ansiedad por separación, pero lo que está tratando de hacer es adaptarse a esta nueva circunstancia que todavía no entiende muy bien. Por lo tanto, depende mucho de lo que observas en la evaluación. Si tú observas que la curva de la intensidad y la frecuencia de estos comportamientos durante la ausencia que estás evaluando va en disminución a lo largo de la ausencia, podrías pensar que el perro, la situación sí es aversiva, pero se está adaptando, tiene las herramientas internas para adaptarse de manera exitosa a la situación. Pero si tú ves que la tendencia va en aumento, la intensidad y la frecuencia van en aumento a lo largo de esta ausencia y a lo largo de los días, puedes asumir o concluir que el perro no sabe cómo utilizar esas herramientas para lidiar con la situación. Y es ahí donde entra el protocolo de ansiedad por separación cobra importancia. ¿Por qué? Porque le ayuda, a través de ese protocolo le ayudamos al perro a aprender a utilizar esas herramientas de manera apropiada. Perfecto. Muy bien, ahí quería, Moira, como puntualizar algo de mucho más temprano con respecto a algunas definiciones. Cuando se habla de ansiedad por separación dentro de este marco, se habla, y aquí te planteo la diferencia, ¿se habla de un hiperapego como término o más bien es un apego ansioso como se plantea esta incorporación que se está haciendo de los conceptos de la psicología del apego? ¿Vale? Que hay apego seguro, apego desorganizado, apego ansioso. Entonces, ¿cómo se suele manejar esto? ¿Es como que el perro está muy apegado, es un hiperapego o es cualitativo, es el tipo de apego? ¿Cómo lo manejan, cómo se está manejando eso en este momento? Es una muy buena respuesta. Yo creo que es una muy buena pregunta y no creo que tenga una respuesta. Porque existe, sí, mucha información que ha aparecido últimamente en cuanto a lo que es forjar un lazo, a lo que es un apego, a lo que es el apego seguro. Bla, bla, bla. Y existe mucha, creo todavía, falta de unificación al respecto de esta información como para poder utilizarla de manera apropiada en este contexto específico. Por lo tanto, y porque por otro lado existen estudios y existen textos o información que indica que, sí, que en el fondo es la manera en que tú tratas. El apego funciona no desde el ser que siente o que reacciona de esa manera, sino que es de la manera en que tú tratas al otro ser, si me explico. Es decir, la manera en que yo trato al perro, más bien que cómo el perro reacciona en sí mismo. Por lo tanto, para no entrar en confusión y entrar en enredarnos más, básicamente lo que yo observo es lo que utilizo como referencia. Y esa observación es, cuando un perro se queda solo sin una persona en específico, cuando un perro tiene ansiedad por separación clínica, cuando reacciona si esa persona es separada de él, asumo que ese perro tiene una dificultad para gestionar el no estar con esa persona en específico. Okay. Básicamente. Y más allá de empezar a entrar en y por qué, y cuándo, y cómo, lo que hago es simplemente generar
confort o un estado de esta situación es segura con otros miembros que me van a ayudar a dar apoyo durante el tratamiento, durante el proceso de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, nosotros desde el año, no sé, desde que empecé a trabajar con ansiedad por separación, le llamábamos hiperapego a la ansiedad por separación clínica. ¿No es cierto? Hiperapego a una o dos figuras. Pero ahora la palabra hiperapego ha empezado a tener como otro rol y otra definición, por lo tanto se hace un poquitito controversial el uso de ella. No es necesariamente, no me gusta mucho usarla, pero creo que es lo más simple como para poder darle la connotación de este es el problema, claro, que nos vemos enfrentados y este es el otro problema. No sé si eso tiene sentido. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que, bueno, cae en esta misma, quizás como poca homogeneidad que hay dentro del área para las definiciones. Y que en el fondo pasa lo mismo con humanización o antropomorfización, que a veces es buena, a veces es mala, pero en el fondo va a depender de la óptica, pero de la óptica de la cual se mire, pero se genera discusión porque no hay consenso, lamentablemente. Y yo creo que precisamente estas instancias son las que permiten como entender, oye, mira, de aquí se está hablando de esto, para ir generando una suerte de un discurso un poquitito más homogéneo, porque a decir verdad, el que sale perjudicado es el tutor, que no entiende y que tiene mensajes contradictorios y está ahí, pobrecito, que no sabe cómo navegar en este universo de información que hoy día. Exactamente. Y creo que es importante, considerando lo que estás comentando, lo que acabas de comentar, es entender que, independientemente de cómo lo llamemos, muchas veces, antes de que aparecieran toda esta nueva información sobre los distintos tipos de apego y todo esto que ha surgido en los últimos años o en los últimos 2 años, existía la creencia que un perro que me sigue a todas partes o que quiere estar conmigo dentro de la casa era un perro con hiperapego. Por lo tanto, me ocurría mucho que iba a lugares a dar charlas o a dar cursos, a explicar, y cuando yo hablaba de hiperapego en la ansiedad por separación, las personas me decían, pero el perro es hiperapegado porque, no sé, me sigue al baño, me hace esto y hace lo otro, entonces quiere decir que tiene ansiedad por separación. Y nuevamente se genera esta confusión producto de las distintas palabras que utilizamos, la distinta terminología. Por lo tanto, más allá de entender las palabras, lo que quiero que quede registrado de esta conversación es que no hay ningún problema con que tu perro te siga a todas partes. Los perros son seres sociales. Normalmente les gusta estar cerca de nosotros, como pueden ver que alguien ha estado aquí desde que empezamos a conversar hoy. Y si yo me levanto y voy al baño o voy a buscar algo al otro piso, probablemente me va a seguir. No tiene ningún problema si es que a la hora de irme, ella lo puede gestionar de manera propia. Claro. ¿No es cierto? Es ahí donde surge el problema. Si es que ella no puede gestionar el quedarse sola en la casa después de que ha ocurrido un tiempo de adaptación suficiente como para pensar que es posible que ahora ya ella debería sentirse cómoda en esta situación y saber que es su hogar y que está segura. Por lo tanto, creo que es más importante reflejarlo desde ese punto de vista y entender las diferencias desde ese punto de vista. Si un perro, después de ciertas repeticiones de bequear con otras personas y no quedar conmigo, sigue reaccionando, podría hablar de que existe una dificultad. Existe una dificultad porque no puede adaptarse ok, hay otro integrante de la casa con el que también voy a estar bien. Y ahí es donde tengo que hacer algo para poder eliminar ese miedo de quedarse con alguien más. Sí, tiene sentido. No sé, ¿tienes alguna otra consulta por ahí, Gustavo? O sea, no. Tu turno, Román. Es que mira, son tantas cosas interesantes que... Bueno. Sobre todo en aras del tiempo para que no quede por fuera. Moira, ¿tienes programas, cursos de formación, capacitación, entrenamiento para profesionales? Sí, tengo. Tengo en inglés y en español. Tengo una librería o una biblioteca más bien más amplia en inglés que en español. Pero tengo en ambas. Existe algo que le llamo el curso Hazlo tú mismo, y en inglés es el Do It Yourself Program, que es un programa que te lleva a través de todo el proceso de evaluación y tratamiento de la ansiedad por separación, paso a paso, a través de videos que vas viendo en la medida que vas trabajando la situación, y que también incluye casos clínicos o casos de estudio más bien con sus planillas desde el día 1 hasta el día final, todo el proceso. Además, tengo un curso en español, un seminario de 8 horas que está grabado, donde también que se hizo en algún momento para profesionales. Y en inglés tengo algunas cositas más, uno que es mi favorito, que creo que es
personalmente creo que es el mejor, es el que más me gusta, que es un programa que le llamo el Shadowing Program, que es básicamente un caso real que fuimos viendo a tiempo real por 3 meses con público. Y es como si todo el mundo fuera la mosca que está en la pared mirando este curso y mientras estábamos trabajando de forma real con alguien. Y es súper instructivo y dinámico porque te ayuda a entender la parte práctica de cómo vas haciendo todo. Por lo tanto, es un súper buen complemento al programa del tú mismo, porque te ayuda a poner todo lo que aprendiste en práctica, de verdad, en el día a día y cómo funciona. Así que y hay algunos seminarios ahí también que están disponibles en inglés, en mi página. Bueno, ahí sobre ti, en este caso, porque bueno, hemos pasado todo esto, hemos conversado sobre ti, sobre las decisiones, etcétera, pero en el momento en que tú decidiste especializarte en ansiedad por separación y las motivaciones que tenías, etcétera, entiendo que, bueno, descubriste a Malena porque fue a un congreso y esto fue lo que te generó la curiosidad, pero en ese momento, ¿habían otras opciones o fue que tú escogiste por algo en particular que te hacía sentir más segura o más confiada de alguna manera? Porque además, básicamente, sé que hay algunos otros ahora, pero entendemos que Malena es como la persona de la ansiedad por separación que tiene un programa especializado de certificación profesional para profesionales solamente en ansiedad por separación. Entonces, no sé si en ese momento cuando tú tomaste esa decisión fue por alguna razón particular o porque era la única que había en ese momento. ¿Por qué la elegí esta certificación o el curso, dices tú? No, esta certificación en particular. Sí, definitivamente, porque Malena es un referente y en ese momento, o sea, hay un par más en este momento, pero en ese momento yo creo que era la única que había. La verdad. Y si bien ahora quizás hay más, efectivamente es un programa súper exhaustivo, que requiere tener experiencia previa, es bastante serio y Malena es espectacular y aparte de ser una gran profesional es una excelente persona, la quiero mucho. Así que obviamente me ganó el corazón cuando la conocí y dije sí contigo. Sí, definitivamente al 100%. Sí, y la ansiedad por separación en realidad la elegí. O sea, me gustó mucho el concepto de cómo ella trabajaba y me gustó mucho el concepto de la importancia que ella le da al humano, a la parte humana. El entender que como profesionales del comportamiento, y no solamente en ansiedad por separación, en todo, no lo estamos haciendo porque nos gustan los perros. O sea, obviamente, claro, te pueden gustar, pero mucha gente que entra a este rubro y dice, es que yo quiero hacer esto porque no me gustan los humanos y me gustan los perros, están en grandes problemas porque Sí, nada que ver. el perro viene asociado a un humano, ¿no es cierto? Entonces, claro. tiene que gustarte trabajar con humanos. Y me gustó mucho el hincapié que ella le daba al trabajo con humanos y la compasión y la empatía que ella inspira en la certificación en cuanto a trabajar con ese humano, sin juicio, sin ataques y con mucho soporte y con mucha comprensión de la situación que están viviendo. Y creo que eso realmente resonó conmigo y resuena hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Qué bueno. En ese sentido, tú, por lo que he visto, no hay demasiados. Es decir, tú eres probablemente de los pocos CSAT que están disponibles en habla hispana. En habla hispana, ¿no? Y somos como, no estoy segura el número exacto, pero creo que somos alrededor de 5 quizás o algo así. Puede ser 5. 3 o Por eso, son súper pocos. 5, quizás más, pero creo que más o menos de los que yo conozco, porque igual el grupo ha crecido a lo largo de los años, pero creo que son como 5 aproximadamente. Así que sí, mucho, sí, de todas maneras. Importante, importante. Me parece un viaje súper interesante, como el que has ido recorriendo en todo este proceso, ¿no? Y también de como comprender algo tan incomprendido como la separación y tan difícil. Yo hasta el día de hoy me sigue pareciendo el problema de conducta más difícil de todos de abordar. Creo que en gran parte, o sea, no es simple, no es fácil. Creo que la parte de la simpleza es que se puede aproximar de una manera bastante clara. No hay está emperifollado, pero por la falta de comprensión y por la cantidad de mitos que hay que lo rodean. Pero en sí mismo
no es complicado de abordar, no es complicado, el proceso en sí no es complicado, pero no es fácil. Claro. Ahora mucho Sí. tiempo, y porque hay asociado un gran trabajo emocional por parte de la persona que tiene que vivir esta situación. A eso me refiero, como que, claro, el proceso, bueno, yo porque entiendo el protocolo, pero ciertamente es súper straightforward, ¿no? Como bien, pero como la montaña rusa por la que tiene que pasar el guía para atravesar, si es que lo te completa, porque muchas veces yo creo que, me imagino que va a haber un montón de dropouts, ¿no? Gente que no lo culmina porque se desespera, porque se frustra, porque no puede pagar o lo que sea. Es hiper duro, es una patada en los cojones, o sea, que la cosa es dificilísima, entonces, claro, ciertamente la manera de abordaje no es tan compleja, pero es fastidiosa, y tienes que darle todos los días y no sé qué, entonces, yo me imagino que debes enfrentarte a esas situaciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso digo, es compleja, ¿no? Es difícil. Y es por eso que creo que es importante a los que están escuchando y si se sienten identificados o se sienten de alguna manera, les llama la atención la especialidad, es saber, es entender si es algo que efectivamente les va a gustar hacer o no y si son buenos en hacerlo o no, porque requiere requiere estar ahí para escuchar mucho y dar mucho apoyo y desde un lugar sin juicio. Y apoyar las distintas decisiones que la persona pueda tomar a lo largo de la vida o a lo largo del proceso, porque eso puede cambiar y como dices tú, hay muchas personas que llega un punto donde dicen no puedo más y es válido. Y es válido y hay que tratar de ajustar las cosas sin juicio y sin lo que nosotros habríamos hecho, ajustarlas a la calidad de vida del perro, que es lo importante, y también a que la persona pueda vivir una vida justa, ¿no es cierto? La situación que tiene que vivir. Entonces, creo que es muy difícil, como dices tú, es muy difícil en ese sentido, es un gran desgaste emocional para la persona que está trabajándolo, requiere de mucha fuerza y de mucha constancia, de mucha perseverancia. Yo me saco el sombrero por todas las personas, mis clientes que trabajan por años hasta que logran llegar a sus objetivos, de verdad, es impresionante y me siguen inspirando, porque es difícil, es muy difícil, no puedes salir de tu casa. Claro, es que eso, claro, es una sensación de estar preso y que tienes que mover una serie de mecanismos para poder, ¿no? Exactamente. No es tan fácil como, voy a salir a comprar algo porque eso me quedó, no. Por ejemplo, una situación tan grave como, mira, ¿sabes qué? Somos una pareja y tengo que llevar de emergencia a las 3 de la mañana a mi esposa a la urgencia. ¡Cagaste! Es como, weón. Tienes que tener todo implementado, todos los planes hechos, plan A, plan B, plan C, para tenerlos listos en situaciones de urgencia. Tienes que ser súper metódico. No es fácil. Yo hace un par de meses se quedó acá en mi casa uno de los perros de una de mis clientas, de largo plazo, porque ella iba a viajar y vive como a 3 horas de mi casa, pero queríamos conocernos, llevábamos mucho tiempo trabajando juntas y surgió la oportunidad y enamorada del perro, así que quería obviamente ser su cuidadora por un par de días. Y claro, te cambia tu perspectiva, tener un perro en casa donde efectivamente no puedes dejarlo solo. Y si yo quería hacer algo, tenía que decirle a Mike, te puedes quedar con él, o no salir, o llevarlo. Y cambia absolutamente la perspectiva de qué es lo que ellos viven todos los días. Así que... Claro, no, totalmente. Y bueno, yo sé que tenemos el tiempo limitado y no quiero anclarte mucho más, pero solo para dejar una última pregunta, porque sé que va a haber gente que debe estar haciéndose esta pregunta y para atenderlo. ¿Cuál es la relación? Yo sé, Glay, pero para que te lo puedas explicar. ¿Cuál es la relación entre perros con ansiedad por separación y sensibilidad a los sonidos? Ahí lo dejo. Mi última, dejo el mic drop ahí y ya no me meto más. No sigo fastidiando. Existe una muy, muy alta correlación. Se dice que alrededor de los 80% de los perros con sensibilidad a los sonidos también presentan ansiedad por separación y sobre el 50% de los perros con ansiedad por separación presentan sensibilidad a los sonidos. O sea, existe una alta correlación. En la práctica, independiente de los números, y si eso ha cambiado, porque esos son números antiguos, así que no se quedan limitados a eso, pero en la práctica existe una alta correlación, lo que obviamente afecta al pronóstico, porque hace el trabajo más difícil, obviamente hay que hacer ajustes, cada dificultad o desafío extra desde el punto de vista de comportamiento que el perro tenga va a ser
un punto más que hay que controlar en esta situación para poder salir exitoso. Por lo tanto, si un perro, por ejemplo, tiene fobia a las tormentas y vives en un lugar donde hay tormentas, vamos a tener que considerar que probablemente durante la estación de tormenta vamos a tener que no hacer ausencias o no hacer o suspender sesiones de trabajo que íbamos a hacer, o considerar que el perro va a estar en un estado muy distinto y que no va a reaccionar de la misma manera a las sesiones que estamos haciendo. Vamos a tener que agregar medicación a la situación. Vamos a tener que considerar que, independiente de que lleguemos a lograr una cierta duración súper buena de ausencia, si hay un día que viene una tormenta o que va a haber algo, no vamos a poder salir y vamos a tener que encontrar a alguien que se quede con el perro. Independiente de que hayamos superado la ansiedad por separación. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlos solos si están entrando en pánico por una tormenta. Por lo tanto, obviamente altera nuestro pronóstico, altera la capacidad de salir 100% exitoso, pero se pueden hacer ajustes al respecto. Obviamente, no es que nos tengamos que dar 100% por vencido. En este sentido, para ti, bueno, esto me parece, esto es una opinión mía, con respecto a casi cualquier problema de conducta, es como, yo lo veo a los perros que tienen problemas de conducta como un alcohólico, ¿no? Como un alcohólico anónimo, que bueno, pasó su etapa, logró rehabilitarse, es como está en un estado de sobriedad, pero eso puede volver a caer y en picada en cualquier momento si no se mantienen ciertos mecanismos en su lugar. Y claro, siempre la pregunta es, ¿mi perro se puede curar? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es la respuesta, sobre todo entendiendo un protocolo tan largo y tan complejo como pudiera? Digo pudiera porque puede que no, pero pudiera ser el de la ansiedad por separación. Ya último, esto sí ya no fastidia más. No hay problema. Efectivamente tienes toda la razón, puede volver a ocurrir. Y eso es algo que se conversa cuando se ha logrado lo que le llamamos curar, que obviamente no es curar. Es simplemente llegar a tu objetivo de duración que necesitas para dejar a tu perro solo. Y eso puede variar dependiendo de cada familia, ¿no es cierto? Hay personas que necesitan poder dejar a su perro solo 2 horas, 1 hora. Hay personas que necesitan dejar a su perro solo por 5 horas. Por lo tanto, vamos a trabajar hasta que logremos esa duración para cada familia, que va a ser distinta. Una vez que lo hayamos logrado y que el perro consistentemente esté ok con esa duración, vamos a dar al perro por graduado, que básicamente significa que puede soportar esa cantidad de tiempo relajadamente, no hay una respuesta de pánico a esa situación en ese contexto. Y cuando llegamos a ese punto y decimos adiós, una de las grandes cosas que conversamos es cómo aproximar cambios en el futuro y potenciales regresiones. Cada vez que se presenta un cambio en la vida de ese perro, vamos a querer ser precavidos y tomar medidas preventivas. Aunque no existen garantías de que la prevención vaya a ser prevención, tomar medidas que quizás nos puedan ayudar. Como por ejemplo, me cambio de casa, suspender ausencias por la primera par de semanas hasta que el perro se ajuste a la casa y luego empezar a hacer ausencias cortas, monitoreando, asegurándonos que el perro está respondiendo de la misma manera que respondía a la casa previa. Ocurrió algo, alguien se fue de la casa, no sé, hubo un divorcio o me casé con alguien. Poder ajustar todas esas situaciones, alguien más se va a ir y lo va a dejar solo, y no solo yo, y antes yo vivía sola con mi perro. Hacerlo de manera precavida y tomar las medidas para asegurarnos de que está funcionando. Medicación, y si es que en algún minuto el perro deja de tomar medicación y me veo enfrentado a una situación complicada, volver a implementar esa medicación y así sucesivamente. Y si se presenta una regresión, volver a el punto donde el perro puede salir exitoso, que es lo que hacemos en cualquier regresión. Buscamos cuál es el criterio en el punto en el que el perro puede lograr decir, ok, esto está bien, lo puedo tolerar, y andar camino a partir de ahí. Que generalmente es mucho, no quiero decir generalmente es más rápido, pero una vez que el perro comprende, ok, ya estamos ok, no es que vayan a tener que hacer camino normalmente minuto y minuto a la vez como lo hicieron la primera vez, probablemente puedan volver a lo que estaba. Pero sí, efectivamente no hay una cura, existe simplemente una superación de este miedo, pero que obviamente puede volver a recaer bajo ciertas circunstancias. Ahora, una cosa más que quería comentar acerca de la sensibilidad a los sonidos, es que yo les comenté, todos los ejemplos que les di fueron en respecto a la sensibilidad, el perro tiene sensibilidad a los sonidos, ¿no es cierto? Y responde de cierta manera cuando se queda solo, ¿no es cierto? O sea, es decir, afecta la ansiedad por separación. Y tengo que tomar esas consideraciones, ¿no es cierto? Y manejar mi ambiente para que el perro pueda seguir siendo exitoso en el trabajo de la ansiedad por separación. Pero existen perros también, que es importante considerar,
existen distintos tipos de perros en los cuales, por ejemplo, si el perro tiene ansiedad por separación y sensibilidad a los sonidos, hay perros que reaccionan a los sonidos en el momento, les toma un cierto tiempo relajarse, pero si tú trabajas al día siguiente, cuando no hay sonido, el perro reacciona ok. Pero hay perros que son estacionales, es decir, si hay un sonido que se presenta regularmente por un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, fuegos artificiales, por 2 semanas, o temporada de fuegos artificiales, temporada de tormentas, por ejemplo, el perro entra en un estado de ansiedad que está siempre elevado, de alguna manera. Y puedes ver que en ese periodo veas una regresión en tu protocolo de ansiedad por separación. Claro, no tiene sentido. Está muy, muy alto. Y una vez que salgas de ese periodo, vuelvas a ver una mejoría, digamos, y que tu tratamiento empieza a proyectarse en la dirección correcta. Y eso es algo que también tenemos que, obviamente, considerar. Claro. Bueno, ya que trajiste esto, me obligas a hacer una nueva pregunta, pero personas que abordan, es decir, hago la pregunta más sencilla. ¿El abordaje de un tratamiento de sensibilidad a los sonidos es parte de la gama de cosas que hace un CSAT o esto es algo que debería verse con otro profesional? Depende. Ok. Depende del CSAT. Hay CSAT que se ven más involucrados y que, porque hay CSAT que tienen como distintos extras o cosas que les gustan hacer. Hay CSAT que les encanta, por ejemplo, trabajar con familias con niños, porque su background es trabajar con niños y en el fondo ese es como su sello específico, ¿no es cierto? O hay personas que les gusta trabajar con sensibilidad a los sonidos y ese es su sello. Hay algunos médicos veterinarios que también medican, etc. Particularmente, yo trabajo con la sensibilidad a los sonidos y la ansiedad por separación, pero en general trato de buscar apoyo de un médico veterinario, idealmente que esté asociado al comportamiento, de manera de también abordarlos desde el punto de vista de medicamentos. Porque el tema de los sonidos es un tema que es bastante complicado y que en general necesita soporte de medicamentos. Es complicado y es complicado de que mejoren el pronóstico de la sensibilidad a los sonidos. No necesariamente es el más positivo en general, dependiendo del tipo de sensibilidad, del tipo de sonido. Pero si es un sonido que es recurrente, como las tormentas, por ejemplo, en general se va haciendo peor a lo largo del tiempo, lamentablemente. Claro, claro, es difícil. Wow. Es difícil. Bueno, querida Moira, nos pasamos del tiempo que habíamos predeterminado inicialmente y de verdad que ha sido una maravilla de podcast. Espero que esto seguramente le va a ayudar a un montón de gente. Pero antes de irnos, si tú quisieras como entregar algún tipo de consejo o de tal vez como de reflexión a guías que tienen perros con ansiedad por separación o personas que quieren formarse como profesionales de la ansiedad por separación. Porque tenemos ambos en la audiencia, entonces, bueno. De todas maneras, haremos consejos para ambos por separado y no hay problema, he disfrutado exhaustivamente el conversar con ustedes, así que Qué bueno. que nos hayamos alargado. Qué bueno. Primero, el consejo a los tutores con perros con ansiedad por separación o que no saben si su perro tiene ansiedad por separación. Primer consejo, si se van a quedar con una cosa de todo lo que hablamos hoy, es evalúen, asegúrense, graben a su perro, asegúrense de ver qué es lo que está pasando. Y si no saben cómo hacerlo, busquen ayuda de alguien que sabe cómo hacerlo. Pero no se queden con el pensar que quizás mi perro. Asegúrense de entender qué es lo que está ocurriendo para que puedan ayudar a su perro a superarlo. Y lo segundo es que si están viviendo con un perro con ansiedad por separación, no se den por vencidos. No piensen que es una mala noticia que no hay salida, que no hay solución, porque sí hay. Y muchas veces las personas se sienten desesperanzadas cuando se dan cuenta de que el proceso es un largo proceso. Y la típica pregunta es ¿cuánto se va a demorar? Obviamente no sabemos cuánto se va a demorar porque es un trastorno emocional, ¿no es cierto? No, se demora lo que se demora. Y eso no ayuda mucho a la motivación de las personas y da mucho miedo, ¿no es cierto? Pero una manera que me encanta graficar esto es, bueno, ¿qué pasa si tu perro tiene, te invento, 3 años y trabajas esto por 2 años? Tu perro va a tener 5. Y si todo sale bien y tu perro es saludable, vas a tener 10 años más
de vida con tu perro, donde vas a poder dejarlo solo sin que tu perro sufra, donde tú vas a tener la libertad para moverte, o sea, si ves esta situación en grande, 2 años no es nada. Y no estoy diciendo que vas a demorar 2 años, te puede demorar más o menos, pero lo que voy es que tratar de, en vez de hundirse en los detalles, mirar esto desde arriba y darte cuenta que vas a ser mucho más feliz, se puede, lo vas a lograr, y la única razón por la que no lo vas a lograr es si dejas de intentarlo. Igual que ir al gimnasio, igual que hacer cualquier cosa en la vida, si sigues, lo vas a lograr. Si no sigues, obviamente no vas a llegar más lejos que si lo intentas. Claro. Así que esa es mi cuota de darle esperanza a las personas que están lidiando con esto, y a los profesionales que les interese o que sientan que existe algún interés ahí por empezar a indagar más sobre este tema, es conocerse, es probar, obviamente, tomar cursos, conocer un poco de qué se trata para poder formarse una opinión más clara de si es algo que efectivamente les gusta o no, antes de quizás lanzarse con toda la energía. Y aceptar, o sea, por un lado conocerse y entender que es un tema que te tiene que gustar trabajar en el computador, te tiene que gustar trabajar con detalles, ser muy organizado, tienes que tener esa personalidad que es analítica, que te gusta estar mirando todos los mini detallitos de la información, porque es algo que vas a hacer mucho y te tiene que gustar lidiar con personas mucho. Si esas son cosas que te gustan, probablemente te va a gustar hacer esto. No, está bien también. Y ese es el gran mensaje y el final que les quiero dejar. Si es que no te gusta, no pasa nada, no te hace peor profesional, no importa, no hay ningún problema, enfócate en lo que te gusta, trabaja en eso, aporta a la comunidad con eso, que vas a hacer un gran aporte, va a ser maravilloso lo que puedes hacer por ayudar al resto, y el trabajo en equipo es algo que tenemos que seguir fomentando como profesión. Trabajar en equipo, ayudarnos mutuamente, no tener miedo que alguien nos va a quitar un cliente o el otro, el aportar, ayudarnos para poder finalmente ayudar a la persona y al perro, que es lo que queremos hacer. Por algo estamos haciendo esto, ¿no es cierto? Totalmente. Buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Bueno, ¿dónde te pueden contactar las personas que quieran tal vez entrar en contacto contigo o que buscar tus servicios? ¿Dónde pudieran ubicarte? Tengo 2 páginas, tienen distintos nombres, la española y en inglés, pero están conectadas, así que pueden llegar a ambas por los 2 lados. La primera es moiragenleiner.com, que quizás es más complicada porque es mi apellido, pero mi nombre y mi apellido todos juntos.com. Y la otra es separationanxietydog.com. Perfecto. Así Buenísimo. que esas, o mis redes sociales, que también van por el nombre. Redes sociales con tu nombre. Exactamente. Perfecto. Bueno, para todos los que entonces estén interesados en buscar a Moira por la razón que sea, ahí la pueden ubicar entonces en su página web, en sus redes sociales. Moira, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo. Muchas gracias. Nosotros, ahí, bueno, la verdad es que esperamos ojalá en algún momento tener alguna nueva oportunidad para conversar otra vez, y nada, de verdad, gracias por haberte tomado el tiempo para estar con nosotros. Por supuesto, muchas gracias y feliz de estar de nuevo con ustedes. Fue un placer. Gracias por la invitación. Súper agradecida. Y espero que todos hayan disfrutado de nuestra conversación. Bueno, muchísimas gracias, Moira. Muchísimas gracias. Que estés súper bien. Chao. Vale, Feliz día para ti. Imagino, Román, eso, que tienes la cabeza explotada. Maravilloso, maravilloso. Siempre maravilloso. Aquí cada invitado que viene es un mind blowing, ¿no? Y yo igual, obviamente, bueno, para mí esto es un poco más particular porque yo tenía mucho tiempo conociendo el trabajo de Moira, me gustaba mucho. Y tener la oportunidad de poder escudriñar un poco en esos aspectos que tal vez no son los clásicos o las típicas preguntas, creo que es algo que estaba bueno hacer. Así que nada, fantastiqueado. Sí, la verdad que sí, definitivamente es un área donde tiene que haber alguien que le guste, que se dedique, que tenga las competencias para ello. Y como le mencionaba a Moira, yo hace años que me dicen, mi perrito hace algo cuando queda solo, no busca un refiero. Sí, dale. Porque es como, Sí. para dar una recomendación que caiga al vacío, mejor que vayan a alguien que sea mucho más experto en el área. Sí. Así Está que, bueno haber tenido una persona especialista en eso acá, así que es genial. buenísimo, eso estuvo brutal. Pero bueno, muy bien. Bueno, para todos los que... Mira, yo te quiero decir algo antes de que cierres. Ok. 2 horas no es el estándar de este podcast, ¿oíste? Es cierto, es cierto.
Entonces Vamos a no es terminar el como gol. esos podcasts de 3 horas de, bueno, en fin. Así habrá sido interesante para nosotros. Yo me imagino que el que llegó hasta acá es porque le pareció igual de interesante. Así que si llegaste hasta el final y estás escuchando esto, gracias por haberte quedado. Espero que te haya sido de valor. Recuerda que puedes ubicar a Gustavo como el profesor Canino en Instagram y a mí como ron.dogtrainer. Y nos vemos entonces en un nuevo episodio. Que estén súper, súper bien, chiquillos. Como siempre, cuídense. Chau, chau. See you later.